Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Después llegó Antíopa, hija de Asopo, célebre por haberse unido a Zeus. De él concibió a dos hijos, Ceto y Anfión, los fundadores originarios de Tebas, la ciudad de las 7 puertas. Ambos levantaron sus sólidas murallas, ya que, a pesar de su inmensa fuerza física, les resultaba imposible defender una ciudad de semejante tamaño sin fortificaciones. Con estas palabras, leídas directamente de la Odisea, nos transportamos a un lugar muy especial. Paramos por un momento en la historia de la República y la lectura de la Guerra de las Galias para que descubramos juntos uno de los complejos arqueológicos romanos mejor conservados de España. La Villa Antíopa, en Rincón de la Victoria. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Bueno el programa que tenemos hoy. Como te decía en la introducción, hoy no estoy en mi casa grabando, de milagro no me he traído mi bata de grabar. Hoy estoy, si siguiéramos la trama de la República, tras las líneas enemigas casi, porque la situación por aquí estaba calentita, allá por el año 195 a.C. Es un placer para mí estar en el Centro de Estudios del Folclore Malagueño, de Melagalbón, acompañado de un montón de gente que ha venido a la inauguración en la primera edición del ciclo de podcasting de Villa Antíopa. Muchas gracias a la organización, a Leonor, a Javi, a Tony, al alcalde, a todo el mundo, a la gente del equipo de sonido. A todos un fuerte aplauso para la gente que lo ha hecho posible. Hoy voy a abusar de los aplausos, ya que estamos aquí, vamos a abusar un poco. El programa de hoy se va a dividir en dos partes muy diferenciadas. Primero, haremos un breve repaso a la llegada de los romanos a lo que ellos bautizarán como Hispania, y después tendremos una entrevista muy especial con Juan Bautista Salado para hablar de la historia de la zona y de la Villa Antíopa. Pero lo primero es lo primero, y para inaugurar este primer ciclo de podcasting de Villa Antíopa vamos a hablar de la llegada a estas tierras de esos individuos que posiblemente ya hace más de 2000 años gesticulaban muy fuerte con las manos. Era para la música. Pero gracias. Nos vamos a ir adaptando. Como ya hemos vivido en el podcast de manera muy detallada, enfermizamente detallada, el Mediterráneo occidental fue el lugar en el que Roma y Cartago se jugaron su supervivencia a cara a perro, directamente. En el año 218 a.C., Aníbal Barca conquista Sagunto, un momento que, si has escuchado el programa, para mí tiene una carga emocional profunda. Sagunto era una ciudad amiga de Roma y su conquista provoca el inicio de la Segunda Guerra Púnica. No me voy a meter hoy, no vais a morir, no me voy a meter hoy en la discusión de qué río delimitaba el territorio romano, que si era el Ebro, que si era otro. No, ¿qué pasaba con Sagunto? Tampoco. Lo importante ahora es que ese conflicto redefinirá el Mediterráneo. Y para lo que nos importa a nosotros, mantendrá aquí, en lo que después será Hispania, un frente de guerra activo hasta al menos el año 205 a.C., para después transformarse en una guerra de ocupación. Debemos olvidar cualquier imagen cinematográfica de romanos mirando un mapa y planeando la conquista. En el 218 a.C., el Senado romano no albergaba grandes sueños de civilizar Iberia, de imperiales, no, nada de eso. No existía un plan maestro de dominación territorial ibérica a largo plazo. Desde la urbe, Iberia era la gran sala de máquinas del esfuerzo bélico de Cartago. De las entrañas ibéricas se extraía la plata que pagaban los mercenarios, el hierro y el cobre para las armas, de sus campos los recursos agrícolas que sostenían ejércitos enteros, y de sus diferentes pueblos una reserva demográfica inagotable de infantería ligera y de caballería. La estrategia inicial de Roma fue, por tanto, puramente reactiva, concebida como una gigantesca operación de sabotaje a escala continental. El objetivo era cortar la vía de suministros de Aníbal
que en ese momento estaba yendo a toda velocidad por Italia. La expedición romana original fue encomendada a Gneo Cornelio Escipión. Al inicio del verano del 218 a.C., zarpó con su contingente desde las bocas del río Ródano, en la actual Francia, navegando hacia lo desconocido con su flota. Esta flota estaba vertebrada por quinquerremes, naves de guerra pesadas propulsadas por 5 remeros por sección y complementada por embarcaciones de suministro y transportes de tropas más ligeras y rápidas. El lugar elegido para el desembarco fue Emporion, la actual Ampurias, en Gerona, una próspera colonia comercial griega aliada de Roma. Fundada por griegos foceos, que también estaban en la actual Marsella, era el único puerto seguro capaz de ofrecer la infraestructura necesaria para sostener un ejército en territorio hostil. Los romanos desembarcaron en un territorio densamente poblado. Encontraron una coexistencia fascinante, una Neápolis griega y una Indica ibérica separadas por una muralla, un microcosmos de la futura integración y el futuro conflicto en la península. La misión de Gneo era asegurar el control al norte del río Ebro. Para ello era imperativo asegurar una base de operaciones que permitiera el flujo constante de suministros desde Italia. La arqueología ha proporcionado datos cruciales sobre este periodo inicial a través de las prospecciones en el campamento de la Palma Nova Classis, ubicado en la desembocadura del Ebro, en la aldea, en Tarragona. Este sitio, investigado entre el 2006 y 2011, ha revelado la existencia de una base logística que combinaba el control marítimo con el terrestre. El hallazgo de clavica ligae, clavos de las sandalias militares y glandes, no los que estés pensando, cochinotes, sino proyectiles de onda, en este contexto confirma una actividad militar intensa y estable. Tras la llegada de Publio Cornelio Escipión, padre del africano, al año siguiente, en el 217, con refuerzos, el mando se volvió colegiado, estuvieron los dos. Los hermanos Escipión comprendieron que la victoria pasaba por destruir el sistema de alianzas de Cartago y comenzaron su avance hacia el sur. La batalla naval del Ebro, en la primavera del 217, marca el punto de inflexión. Gracias a la inteligencia y la superioridad táctica de las naves aliadas de Masalia, la actual Marsella, la flota cartaginesa, mal abastecida y con las tripulaciones dispersas en tierra buscando comida, resulta aniquilada o capturada casi sin luchar. Roma se convirtió en la dueña indiscutible del litoral mediterráneo hispano. Durante 6 años, los escipiones operaron lejos de la supervisión directa del Senado, que estaba obsesionado con la amenaza de Aníbal en Italia tras el desastre de Canas del año 216. En el 211, los hermanos decidieron dividir sus ejércitos para asestar un golpe definitivo a los 3 ejércitos cartagineses que operaban en la península, bajo Asdrúbal Barca, Magón Barca y Asdrúbal Giscón. Un error, como dirían, craso error. La deserción masiva de 20.000 mercenarios celtíberos, sobornados por los cartagineses para abandonar el campo de batalla, dejó vendidos a Publio y a Gneo. La muerte de Publio ocurrió cerca de Cástulo, actual Linares, alcanzado por una jabalina mientras intentaba evitar una maniobra de la caballería númida comandada por el joven príncipe Masinisa, amigo nuestro actualmente. Gneo, por su parte, intentó una retirada nocturna hacia el norte, pero fue cercado en una colina pedregosa. La investigación actual identifica ese escenario con el cerro de Berrueco, dentro del campo Jaén. Los datos arqueológicos en la cumbre de este cerro muestran una inusual densidad de cerámica ibérica y romana de finales del siglo III a.C., coherente con un campamento. Plinio el Viejo denominó a este lugar como la Pira de Escipión, pues Gneo y sus oficiales murieron abrasados en una torre defensiva a la que los cartagineses les prendieron fuego. No existen registros inconclusos sobre el lugar exacto del enterramiento de los generales, pero la hipótesis más aceptada sitúa los restos en las cercanías de la antigua Eliturgi, actual Jaén, donde los supervivientes buscaron refugio desesperadamente. Y en este momento nadie quiere hacerse cargo de la guerra en Hispania. Lo que dije en el podcast de Vete tú, que a mí me da la risa, nadie quiere ir. Y es en ese momento en el cual las fuentes nos cuentan que un jovencísimo Publio Cornelio Escipión, hijo de Publio Cornelio Escipión, nieto seguramente de Publio Cornelio Escipión, pues no tenían mucha novedad los romanos, da un paso al frente. El Senado rompe sus propias reglas, como solía hacer muy a menudo, y le otorga el mando militar supremo a un ciudadano privado de apenas 24 años. Su llegada, en el 210 a.C., inyecta un nuevo aire
a la campaña y se lanza directo a por la capital cartaginesa en la península, Cart-Hadast, la futura Cartago Nova, Cartagena. La ciudad era el principal centro de fundición y exportación de plata, base naval de primer orden y, además, el lugar donde los cartagineses retenían a más de 300 rehenes, hijos y esposas de la nobleza indígena ibérica y celtíbera, para garantizar mediante el chantaje la lealtad de las tribus locales. La topografía de la ciudad, minuciosamente descrita por autores clásicos como Polibio o Tito Livio, que seguramente Tito Livio le miró así de reojo a Polibio, la convertía en un lugar aparentemente inexpugnable. Se asentaba sobre una península rodeada casi en su totalidad por el mar Mediterráneo, articulada internamente por una vaguada central y defendida por un anillo natural de 5 colinas escarpadas. Su flanco norte estaba protegido por una vasta laguna natural que bloqueaba cualquier asalto terrestre. El asedio de Cart-Hadast es una de las obras maestras de la historia militar, pero también un espacio para las hostias entre académicos, como suele ser frecuente en estos casos. Las fuentes antiguas dicen que Escipión ejecutó un ataque anfibio casi milagroso. Según Polibio, Escipión, tras ser informado por pescadores locales, seguramente bajo tortura, esperó un descenso dramático de las aguas de la laguna al atardecer, que él atribuyó zorrupiamente ante sus tropas a la intervención de Neptuno, para lanzar a 500 legionarios a vadear el fango y escalar los muros más bajos y menos guarnecidos del sector norte. Sin embargo, la hidrología moderna y la arqueología desmienten parcialmente el mito de la marea milagrosa. La hipótesis científica actual sostiene que el nivel de la laguna de Cart-Hadast era probablemente constante y poco profundo, permitiendo el vadeo en casi cualquier momento del día. Escipión, no obstante, no lo sabía. Desconocía ese dato crucial al inicio del asedio. Solo tras lanzar un sangriento y fallido ataque frontal por el istmo oriental durante las primeras horas de la mañana y tras interrogar bajo tortura a prisioneros y desertores capturados, el Estado Mayor romano descubrió esa vulnerabilidad. La toma de Cart-Hadast cambió el curso de la guerra. Escipión liberó a los 300 rehenes, un golpe maestro de relaciones públicas que fracturó las alianzas púnicas y atrajo a los líderes indígenas como Indíbil y Mandonio hacia la órbita romana. Asimismo, los romanos capturaron los inmensos arsenales y el tesoro de la ciudad de Cart-Hadast. Los cartagineses, privados de su puerto principal y de la lealtad indígena en el Levante, los comandantes Asdrúbal Barca, recordemos, Asdrúbal Giscón y Magón, replegaron sus fuerzas hacia el rico y fértil valle del Guadalquivir, el Alto Guadalquivir y la Bética, y Escipión, implacable, inició la persecución, convirtiendo la actual Andalucía en una picadora de carne cartaginesa. La batalla de Baécula, en el 208 a.C., supuso el gran choque campal, el primero, entre Escipión al mando de las tropas contra los cartagineses. Asdrúbal Barca, buscando evitar un enfrentamiento en la llanura, atrincheró a su ejército en una meseta fuertemente defendida, intentando hacerles la cartaginesa 2.0 como siempre, flanqueada por riscos y protegida en su retaguardia por un río. La maniobra de Escipión consistió en un ataque de infantería ligera por el centro para fijar a la vanguardia púnica para que les atacasen, seguido de una rápida maniobra envolvente por los flancos con las tropas pesadas que destrozó a los cartagineses. Durante el último siglo, volvemos a la investigación, la ubicación de esta batalla provocó amargas disputas, por no decirlo de otra manera, entre los académicos. La teoría clásica, defendida por algunos arqueólogos, situaba el campo de batalla en Bailén, en el entorno de Bailén, argumentando su cercanía a la ciudad minera, que de lo que después sería Cástulo, y al paso de Despeñaperros. Esta teoría se basaba en similitudes toponímicas e interpretaciones literales de los textos de Tito Livio. Pero aquí somos unos enfermos. Aquí hemos venido a dar un paso más. Y hay un proyecto llamado Proyecto Baécula, liderado por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, bajo la dirección de Arturo Ruiz, Juan Pedro Bellón, Manuel Bolinos, Carmen Rueda y Alberto Sánchez, que ha demostrado que la batalla tuvo lugar a 60 kilómetros de distancia en el Cerro de las Albahacas, en el término municipal de Santo Tomé, en Jaén. Tienen una web, por si queréis mirarla, han puesto toda la información de la investigación, se llama battlefieldofbaecula.es, por si queréis verla. 2 años después nos vamos a la batalla de Ilipa, cerca del actual Alcalá del Río, en Sevilla, donde Escipión consagró a Roma como la superpotencia táctica del mundo antiguo. Aquí
Las legiones se enfrentaron a un ejército púnico inmensamente superior en número, comandado por Asdrúbal Giscón y por Magón. La estrategia de Escipión en Ilipa fue una obra de arte basada en el engaño y en la guerra psicológica, ejecutando lo que la historiografía militar posterior denominó la Cannas del revés, el reverso de Cannas. Escipión seguramente se había empapado de todos los desastres sufridos por los romanos, de todas las trampas, de todas las tretas de Aníbal. Y durante varios días consecutivos, ojo aquí, ordenó a sus hombres, a sus tropas, formar en orden de batalla al final de la mañana, colocando sus legionarios romanos en el centro de la formación y a los aliados íberos, más frágiles, en las alas. Los cartagineses, confiados, respondían replicando la formación con sus tropas de élite en el centro, los africanos, y los mercenarios hispanos en los flancos. Ningún bando atacaba. Durante varios días estuvieron así, formando unos, formando otros, y al atardecer se retiraban. Hasta que llegó el día del final, el día del ataque. Escipión ese día cambió el plan. Ordenó a sus hombres levantarse en plena noche, comer abundantemente y formar en la oscuridad antes del amanecer. Pero esta vez cambió la formación. Situó a los íberos en el centro y a los legionarios romanos en los flancos. Lanzó a la caballería para hostigar el campamento púnico al alba y Asdrúbal, sorprendido, sacó sus tropas a marchas forzadas sin tiempo para desayunar, sin tiempo para formar, nada, y atacaron como pudieron. Durante horas, Escipión retuvo su centro estático, lo mantuvo tieso, obligando al núcleo púnico a permanecer inactivo bajo el sol abrasador, consumidos por la fatiga, por el calor, por el hambre, y de repente las tropas romanas, las alas romanas, avanzaron a paso ligero y ejecutaron un giro de 90 grados hacia el interior, haciendo el movimiento de pinza, cayendo sobre los flancos de mercenarios hispanos de Cartago y triturándolos, literalmente. El ejército púnico colapsó, pero una providencial y violenta tormenta convirtió la llanura arcillosa en un barrizal infranqueable, deteniendo temporalmente la persecución y salvando a las tropas africanas de la aniquilación total ese día. Es precisamente en este baño de sangre, en la lucha cuerpo a cuerpo contra las temibles falcatas íberas y las espadas de Antenas celtíberas, donde posiblemente se fraguó un avance tecnológico letal que ya hemos hablado. Las investigaciones del profesor Fernando Quesada Sanz demuestran que fue en el contexto de la Segunda Guerra Púnica en Hispania donde las legiones adoptaron o sufrieron una acelerada evolución hacia el gladius hispaniensis, de lo que hablamos en el programa de Gladius, del modelo de Aten, del modelo ibérico, esa espada. Esa espada, contrario al mito de la espada cortante, esta arma de unos 60-65 centímetros que vimos que va cambiando a lo largo de la historia, era de doble filo, pero destacaba por tener una punta agudísima y reforzada, concebida para apuñalar desde detrás del escudo, causando heridas mortales. Tras Ilipa, se acabó la resistencia. La milenaria ciudad portuaria de Cádiz, Gades, último bastión púnico en la península, se rindió pacíficamente a los romanos en el año 206 a.C., certificando la expulsión definitiva de Cartago de Iberia. Con la huida de los cartagineses, las tribus indígenas que habían apoyado a Escipión creyeron que, bueno, oye, habéis acabado la guerra, os vais a ir, ¿no? ¿No? Pues no. No se llevaron sus tiramisús y se volvieron a Italia, no. Estaban muy equivocados. Roma no había invertido ríos de oro y sangre para dejar el patio trasero del Mediterráneo libre. En el 197 a.C., damos un pequeño salto, una comisión enviada por el Senado dividió oficialmente los territorios conquistados en dos provincias regulares: Hispania Quiterior, lo que era la fachada mediterránea, Cataluña, el Levante y el Valle del Ebro, la de más acá, con respecto a Roma, y la Hispania Ulterior, Andalucía Occidental, el rico Valle del Guadalquivir, la Hispania de más allá, con respecto a Roma. Posiblemente el río Júcar funcionó como frontera provisional inicial entre ambas, y para administrarlas se asignaron dos magistrados con rango de pretor, Cayo Sempronio Tuditanio para la Quiterior y Marco Elvio Blasión para la Ulterior. El peso del nuevo diseño administrativo romano cayó como una losa sobre la población local en forma del estipendium, un impuesto regular que debían pagar, asfixiante, obligatorio, en lingotes de plata debían pagar, en grano, tejidos, y eso hizo que no tardara en encenderse la llama de la rebelión, una rebelión que explotó en lo que se conoce como la Revuelta Ibérica
entre el año 197 a.C. y 195, una rebelión por la que las fuentes escritas pasan de puntillas, pasan muy de puntillas. El foco inicial y más devastador de esta rebelión prendió en el sur. Por eso decía antes que estoy ahora mismo rodeado de ojos quizá enemigos. Estoy tras las líneas enemigas, porque tenemos a Culchas, por ejemplo, un líder que había forjado una gran confederación que abarcaba más de 17 ciudades fortificadas a lo largo de la Bética y la Betulia, que se alzó en armas junto a otro jefe llamado Luxinio. La violencia de esta gente, la violencia de la revuelta, pilló completamente desprevenidos a los administradores romanos. En la Quiterior, en la de más acá, recordemos, las guerrillas íberas diezmaron a las legiones de la guarnición y el pretor Cayo Sempronio Tuditano murió por las heridas provocadas en combate. En la ulterior, Marco Elvio se encontró la provincia en llamas al desembarcar, logrando a duras penas salvar la situación con una sangrienta victoria cerca de Liturgi. La República entonces reaccionó enviando a los pretores Quinto Minucio Termo y Quinto Fabio Buteón. Estamos ahora mismo casi ya en los eventos que estoy contando en los programas que estamos en Roma Eterna ahora mismo. Minucio logró capturar a Besadino, el general en jefe de las fuerzas celtíberas, en la batalla de Turda, pero la rebelión no acababa. Hispania amenazaba con convertirse en la tumba financiera y militar de Roma, una frase que vamos a escuchar mucho durante todo el siglo II romano, porque Hispania la va a liar muy parda, y el Senado creyó que en ese momento hacía falta un verdugo, un hombre que parara en seco la sangría, y eligió a uno que no conocía la piedad. En el año 195 a.C., en lugar de enviar magistrados menores, el Senado despachó allí a uno de los cónsules de ese año, Marco Porcio Catón. Ese Catón, el de Cartago, debe ser destruida. Y aquí se produce una cosa súper curiosa, porque es muy posible que tú, que me escuchas en el podcast, ya hayas escuchado en acción a Catón, pero todos los que estáis aquí no lo habéis hecho, porque este programa se está grabando antes del programa en el que Catón interviene para frenar una protesta femenina contra la Lex Oppia. No os voy a hacer muchos spoilers para que escuchéis el programa de la semana que viene, los que estáis aquí conmigo, pero vamos a poner en el contexto. Las mujeres piden que se derogue la Lex Oppia, que era una ley del año 215 a.C., en la Segunda Guerra Púnica, que prohibía a las mujeres que llevaran vestidos de colores llamativos y que llevaran más de cierta cantidad de oro, y Catón, en un discurso larguísimo, con las mujeres quejándose, protestando por las calles, poco más que las mandó a sus casas a fregar. ¿Vale? O sea, ese es el sentido del discurso, un discurso muy largo, un discurso bastante polémico. Yo me sentí un poco incómodo interpretándolo, no lo voy a negar, pero aquí no hemos venido a juzgar, aquí hemos venido a zambullirnos en la historia, y Catón manda a las mujeres a sus casas, y el tribuno de la plebe que defiende la postura de las mujeres tampoco lo hace mucho mejor, porque así eran los romanos. Pero bueno, Catón era un homo novus de orígenes rústicos, un fanático de las virtudes romanas antiguas y fanático de la austeridad, una austeridad casi patológica. Desembarcó en Ampurias, al frente de un ejército colosal. Cuentan que fue un ejército de más de 26.400 soldados de infantería itálica y romana que debían rebelar e integrarse con los 13.000 veteranos que ya debían estar traumatizados de tanto combatir por aquí, porque esto era Vietnam para Roma. Las fuentes cuentan que la campaña de Catón, en la que ya profundizaremos en los próximos programas de Roma Eterna, fue una campaña de castigo y de terror. Para evitar rebeliones futuras, Catón recurrió a un ultimátum múltiple a la vez. Envió, según cuentan, correos simultáneos a todas las ciudades amuralladas ibéricas del Levante, ordenándoles demoler sus propias murallas en un solo día. Al recibir estas ciudades el mensaje al mismo tiempo, no pudieron coordinarse para resistir y, presas del pánico ante la cercanía de las legiones consulares, derribaron sus propias defensas. Pero detrás de la estrategia de castigo se escondía la codicia del Estado romano. Catón organizó un expolio industrializado. Los recursos extraídos aportaban el músculo financiero, ¿para qué? Para pagar las inminentes guerras en Oriente. El conflicto con Antíoco el Grande era cuestión de tiempo. En el podcast ahora mismo está tic-tac, Antíoco está asomando la cabeza, el monarca más importante de su tiempo. Y aquí nos quedamos. Este es el recorrido que hemos vivido hasta ahora, lo que nos cuentan las fuentes escritas sobre la llegada de los romanos a la península. Y ahora
vamos a dar paso a la segunda parte del programa y para ello vamos a usar como nexo de unión entre el relato de las fuentes y lo que vamos a ver ahora, el mismo suelo que pisamos. Porque hoy, como he dicho al principio, estamos grabando desde el Centro de Estudios del Folclore Malagueño de Benagalbón y aunque el gran tesoro que nos trae aquí hoy es la monumental villa romana del siglo III, la historia de esta loma viene de mucho más atrás, como la historia de esta zona es muy importante. Y ya sabemos todos que Roma Eterna es normalmente, más allá de un podcast de historia romana, esa historia del descenso a los infiernos, de la locura de un tarado en hiperfoco hablando de Roma. El podcast es como el pintor este, ¿sabéis el pintor este que pintaba gatos y a la vez que se volvía loco los gatos estaban más psicodélicos? Pues el podcast es algo así. No pasa nada, hemos venido a jugar, lo aceptamos y ya está. Pero hoy no estoy solo hablando, no soy el único esquizofrénico aquí hablando. Para sumergirnos en uno de los tesoros romanos mejor conservados de toda España, oculto durante siglos y salvado in extremis, nos acompaña Juan Bautista Salado, arqueólogo, un campeón, un hombre, un paladín de la historia de la arqueología, el hombre que lleva 2 décadas al pie del cañón defendiendo la villa, otra hija más, como la define él, y haciendo posible que la podamos visitar, por lo que le voy a pedir que venga aquí y un fuerte aplauso para él. Juan Bautista, vente para aquí. Juan, bienvenido a Roma Eterna. Estoy cansado, tío, de escucharte. Buah, y yo de hablar. Pero no, ojo, vamos a matizar. No es porque sea pesado, sino la batalla, el fango. Yo veía el romano ahí, el pobre hundido, y digo, joder, macho, qué agobio, el que corre por la montaña, ¿eh? Madre mía. Dios santo. Bueno, aquí, mientras Roma estaba en pañales, como quien dice, tenemos en pleno centro histórico de Málaga, casi un enterramiento, que eso es otro tema, que a mí me quedó flipando, un enterramiento fenicio del siglo VI a.C. Está hablando de Málaga capital, Sí, ¿no? sí, porque vamos a contextualizar la historia de la zona. Es la tumba del guerrero de la calle Jinetes, con su increíble casco corintio, su escarabeo de oro de la diosa Sekhmet. Sabemos que aquí mismo, en esta zona de Málaga, el Rincón de la Victoria, todo esto, hubo navegantes fenicios asentados en el siglo VII, siglo VI, V. Así que para hablar del origen de la villa y del origen de la zona, ¿qué buscaba esta gente? ¿Por qué es tan importante este lugar? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que efectivamente el pueblo fenicio es un pueblo muy importante, no solo para la historia local, son los fundadores de Málaga. Por tanto, ya solo eso es bastante importante, ¿no? Y incluso parece ser que el nombre de nuestro país, España, viene de una palabra fenicia, Espaján, que es tierra donde se forjan los metales. Independientemente a todas las novedades que introdujeron esta gente, estamos que en España, en la península, estábamos en la edad del bronce, es decir, en la prehistoria ya más reciente, y esta gente pues introdujeron pues el trabajo con el hierro que aquí no se conocía, animales tan típicos como el asno, como la gallina, como el gato. Trajeron la moneda, trajeron el trabajo a torno rápido, aquí se hacía la cerámica a mano, un concepto de urbanismo totalmente distinto al actual, la escritura, es decir, una cantidad de innovaciones que revolucionaron lo que era la vida cotidiana de la península. Y esta gente, como bien dice el topónimo de España, venían buscando sobre todo los metales. Ellos sabían que era un territorio muy rico, no solo en metales preciosos, que ya sí se trabajaban aquí, sino que también había muchísimos lugares, minas, donde se podía extraer el hierro, que era lo fundamental, que era la gran tecnología que aportan esta gente. Y bueno, van fundando. Ahora mismo hay un proyecto de investigación verdaderamente impresionante realizado por un gran amigo mío, Pepe Suárez, en Cerro del Villar, que es el origen de lo que es el actual Málaga, por una serie de violentos acontecimientos atmosféricos, de marinos, de inundaciones, se tuvieron que trasladar al actual Málaga, que se funda en la segunda mitad del siglo VII a.C., y a partir de ahí bueno, se desarrollan un montón de asentamientos, y uno de ellos es la Loma de Benagalbón. No se ha excavado exactamente lo que es la Loma de Benagalbón, que está justo detrás de lo que es la villa romana de Villa Antíopa, pero toda la cerámica de superficies que hemos encontrado allí, incluso en las propias excavaciones, la fecha más antigua que nos da es una boca de una vasija que se llama de Seta, que está en torno al siglo VII a.C. Por tanto, el asentamiento de la Loma de Benagalbón pues claramente está fundada por los fenicios. Además, es un tipo de asentamiento muy típico
porque esta gente se asienta en zonas más elevadas para buscar una cierta protección, aunque esta gente no vienen con espada en principio. Exacto. Y cercanos a ríos, arroyos que los puedan comunicar con el interior. Tenéis que tener en cuenta que a las comunidades del Bronce no les gusta la costa. La costa está totalmente deshabitada. Y, por tanto, estos asentamientos del Bronce están retirados de la costa en torno a 3, 4, 5 kilómetros. Y las zonas de comunicaciones naturales, independientemente de las villas, son las zonas de arroyos, de ríos que se puedan circular. Por eso se asientan los fenicios en toda la costa y a través de estas líneas naturales pues ya se van comunicando con estas comunidades y bueno, y en principio hay una comunicación, unas relaciones bastante interesantes. A quien sí le gustaba la costa, y ahora vamos a hacer un salto temporal doble tirabuzón, pero te cojo así, es a los dueños de la villa. Entonces, quiero que, porque me fascina tu historia, quiero que me cuentes cómo fue todo esto, porque es alucinante. Tú sabías que había algo ahí. Tú intuías que había algo ahí. Bueno, lo sabía todo el mundo, pero menos los que lo tenían que saber, que eran los que dieron la licencia, bueno, o a lo mejor dicho, los que hicieron el plan general de urbanización. A ver, nosotros teníamos conocimiento de la existencia de un yacimiento romano, fenicio romano, importante, ya en el año 86, ¿no? Ángel Ruiz, que era el arqueólogo provincial de Málaga, que pertenecía a Diputación de Málaga, pues ya hizo unas prospecciones y encontró en superficie pues, lo que estábamos comentando, el yacimiento fenicio, pero con una continuidad muy amplia en todo el periodo romano hasta el siglo V aproximadamente. En el año 88, justo debajo, en la zona llana de la Loma, se iba a hacer un centro comercial y aparecieron las termas. Y se excavó a través de la Universidad de Málaga, Encarnación Serrano, y eran unas termas no muy grandes, pero con un estado de conservación bastante importante. Y se vio que tenía una fundación en el siglo II, con una reforma muy importante en el siglo IV, que no sabíamos muy bien por qué, después sí lo supimos, y se abandona en el siglo V como casi todas las villas. Pero sí teníamos noticias, tanto de la gente que habitaba en las casitas que había en la Torre Benalbón, que es la fundación de la Torre Benalbón, como noticias que aparecieron en la prensa provincial, en el Diario Sur, de cuando hacían los pozos ciegos, pues aparecían teselas, fragmentos de mosaico. Y eso lo sabíamos claramente que ahí tenía que haber algo. No sabíamos exactamente si era la parte urbana, es decir, la zona residencial, o era la prolongación de las termas. ¿Qué ocurre? Que cuando se hizo el plan general del año 92 no se protegió la zona y, por tanto, pues, vinieron unos promotores de Granada, se concedió una licencia de obra y cuando yo vi que echaron abajo las casitas estas del siglo XIX, final del XIX, principio del XX, pues yo tenía una empresa de arqueología precisamente y vivía en Añoreta Golf, está cerca. Y yo en vez de ir por la autovía, iba por la carretera antigua Nacional 340. Es decir, pasaba todos los días a las 7:30 y cuando volvía, sobre las 4 también, para ver si habían empezado las obras. Tú vigilando ahí, tú controlando. Yo siempre aliquindoy, como se dice aquí en Málaga. Y resulta que, bueno, pasaba un día, no había maquinaria, no había movimiento. Y un viernes, paso por la mañana, todo estaba bien, pero cuando volví, vi una máquina gigante, una giratoria, con 2 camiones. Y digo, ostras, han empezado la obra. Entonces me asomé, no estaban trabajando ya, y vi que había un bocado importante. Me metí y efectivamente en el filo se veían mosaicos. Entonces llamé al ayuntamiento, se paralizó la obra, se notificó a la Junta de Andalucía y bueno, y empezó todo lo que es la maquinaria del proceso de investigación. La gran suerte es que resulta que el que le vendió la parcela a los promotores, que eran de Granada, pues me conocía y me llamó. Y dice, oye, Juanjo, mira, que es que tengo un problema con una parcela que vendió a unos clientes y le han paralizado la obra. Yo todavía no me imaginaba. Y digo, ¿dónde? Dice, en la Torre del Álbum. Digo, coño, qué mala suerte. A ver si les va bien. Qué putada, ¿no? Están paralizadas las obras, tía, no me jodas. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué dicen? Y digo, que a lo mejor es una villa romana. Hostia, no vaya putada. Y bueno, ¿y tú qué quieres? Porque tú me hagas la excavación. Hombre, pues yo encantado. Fijaos, ¿no? Los promotores se enteraron que yo le paralicé la obra 4 o 5 años después, ¿no? Hostia. Ya me habían pagado y todo, ¿no? Entonces, nada, empezamos primero con lo que se llaman los sondeos para ver, sobre todo, los daños, exactamente qué es lo que se ha destruido. Y claro, como ya se empezó a excavar y aparecían mosaicos por aquí, mosaicos por allá,
fuimos ampliando y excavamos el 100% de la villa, ¿no? Estuvimos 6 meses de forma continuada y bueno, y apareció el regalito que tenemos tan maravilloso. Además, si veis precisamente el logo de la villa, veis que en la parte de abajo de los piececitos hay bueno, aquí es que se ve entero, pero si habéis ido a la villa, debajo está justo ahí, es decir, se quedó la máquina justo en los piececitos de Sátira y Antíopa, ¿no? Tuvimos relativamente suerte porque lo que se destruyó fue parte de lo que es el pasillo principal y de las entradas de las habitaciones. Pero bueno, yo que soy muy ambicioso, la pena es que no estuviera todo el recinto completo, ¿no? Pero bueno, al final pudimos salvar la villa y bueno, y ahí está. Es un tesoro. O sea, además, a nivel museo, la musealización que está hecha es una pasada. El tema de la oscuridad, cómo habéis jugado con la luz, con las estancias, y para dar a entender la opulencia de esa gente. Porque hay dinero ahí, ¿eh? Claro, vamos a ver. Cuando ya excavamos estaba claro que había que proteger eso, pero había un problema muy gordo, que es que esta gente, los promotores, tenían un derecho adquirido, que era construir ahí, y ellos no tenían culpa de todo lo que se hizo mal, ¿no? Entonces, del minuto 1, el ayuntamiento se puso mano a la obra, se negoció con los promotores el que se quedara como una permuta con todos los bajos, perdiendo un volumen importante tanto de aparcamientos, que iban tanto aparcamientos como de viviendas y de centros de locales comerciales. Pero ahí la clave fue que la obra se modificó de una manera en el que no se afectara absolutamente ni un centímetro cúbico de lo que eran los restos arqueológicos. Es decir, que todos los pilares para soportar 3 plantas hacia arriba estuvieran perimetralmente a lo que era la huella de la villa. Y se pudo conseguir. Bueno, eso fue una obra faraónica. El arquitecto al principio decía que no, que eso era muy caro. El ayuntamiento le dijo, nosotros no estamos hablando de dinero, ¿se puede hacer? Sí, pero eso es como un puente, pues hágase el puente. Hay unas vigas de descuelgue que tienen 1,80 de sección y 25 metros de luz. Es una barbaridad. Un reto de ingeniería. Pero esa es la clave, porque le pudimos dar altura, porque estamos hablando de una extensión muy grande para que cuando la gente entre no esté achaparrado y por tanto haya una sensación de agobio, y sobre todo que cuando tú entras a la villa ves todo de un tirón, es decir, sin ningún tipo de interferencia visual. Por tanto, no es la mejor villa que hay, es verdad, es muy buena, pero es una villa modesta, pero sí podemos decir claramente y científicamente que es la mejor integración de unos restos arqueológicos en obra contemporánea de España, y lo demuestra. Y de eso estamos muy orgullosos. Entonces, teníamos la novia, que era la Villa Antíopa, ahora había que vestirla, y hicimos una musealización que fuera muy didáctica y sobre todo que realzara la gran belleza de la villa. No había que explicar gran cosa, ahí está, ¿no? Por eso esos fondos negros, con esa luz tan tenue, tan bonita, ¿no? Además, la villa no es la típica distribución de villas romanas, sino que está a lo largo y la musealización está hecha así. Entonces, cuando entras en la villa, ves todo lo largo y la ruta de la musealización es una ruta que te lleva en 2 alturas por toda la villa para ver los mosaicos, y es una pasada. Y hay cosas muy, muy buenas, por ejemplo, los personajes que utilizáis en la musealización, Publio, Cornelia, es alucinante porque te cuentan el contexto tanto de la villa como del imperio en ese momento. Claro, nosotros lo que queríamos es que la gente, cuando vea una villa, sea consciente de que ahí vivía gente, y que vivía gente muy distinta, porque estaban los dueños de la villa, que tenían bastante dinero, y después estaba la gente que trabajaban allí, que bueno, que vivían más o menos bien, como decía la esclava, ¿no? Decía, bueno, hay gente que están en los lupanares, ¿no? Y yo estoy bastante bien, ¿no? El Vilicus está efectivamente. genial. Entonces, eso es lo que queríamos, ¿no? Que la gente, cuando salga de allí, no solo vea la gran belleza de una casa, de un lugar tan impresionante como la villa, sino cómo vivía esta gente en función a la escala social que tenía, ¿no? Y creo que lo hemos logrado. La verdad es que estamos contentos con el resultado y las opiniones son muy, muy buenas, ¿no? Sí, además es una villa que está alejada de todo el ruido de la ciudad. El guía nos decía, en lugar de irse a Andorra, pues los ricos de ese momento se iban fuera de la urbe. Claro, es que cuando se habla del Imperio Romano, que tú de esto sabrás bastante más que yo, porque, ojo, yo soy especialista en Al-Ándalus, yo no soy especialista en la antigüedad.
Además, ahora te contaré que gracias a la villa creo en los oráculos de la antigüedad y ahora te ¿Ah, explicaré sí? por Hostia, qué. Sí, pues. no creía en eso, que yo soy Yo muy descreído. estoy muy loco también, porque yo cuando, claro, en Roma Eterna lo estaba contando en la sección sin música, yo antes compaginaba este trabajo del podcast con mi trabajo oficial, el mundo Magel, ¿no? El mundo... Entonces, lo que sucedió es que nos echaron, cerraron el departamento y yo me fui al templo de Augusto, en Barcelona, a hablar con Augusto, el loco que habla con Augusto. Y, coño, parece que ha ido bien. Bueno, pues ahora te voy a explicar eso. La verdad es que no me acuerdo de qué estaba hablando yo. De- Estamos hablando con las magias. Sí, el tema de la villa, en los oráculos, que vas a creer que tú eres experto en el Andaluz, ¿no? En Sí, la no, pero antigüedad. era para ti. Bueno, lo importante, lo del oráculo, ya se me Ya ocurre. volverá. Vamos a ver, fíjate tú que la villa romana casualmente está justo en el centro de la parcela. Si llega hasta un poquito más para arriba, Encaja. claro, un poquito más para abajo, toda esta obra de ingeniería que hicimos no era posible. Sin embargo, fue posible. Primero oráculo. Le dijo al colega pon la villa aquí, que después vendrá una gente a hacer un museo. Y que quede justo en el centro de la parcela. ¿Qué gente tú sigues? Primero No oráculo. preguntes. Interesante. Ahora me he acordado. Precisamente por la planta tan rara que tiene. Sí, que está a Claro, largo. lo normal es que las villas romanas sean muy cuadraditas, ¿no? Y con su patio al lado, porticado. Y esta villa no, esta villa es un chorizo, ¿vale? Y fijaros que las casitas del siglo XIX y del XX le decían el chorizo. Es decir, oráculo, importante. Lo que hacen es adaptarse al medio. Es decir, esta gente, ¿por qué construyeron ahí y no se fueron a un llano enorme que había más para allá, ¿no? Yo pienso que iban buscando, primero, la continuidad del yacimiento que estaba justo arriba, porque hay una villa romana altoimperial arriba, hemos cavado un ninfeo y está vinculado a eso y a las termas romanas. Eso es lo primero, siguen con la propiedad, la misma gente, la misma familia o a quien se lo vendiera, y después lo que hacen es adaptarse al medio físico. Es decir, por el norte tiene una loma y al sur tiene el mar, y por lo tanto por eso hacen ese chorizo, ¿no? Porque no tienen espacio para hacer Se un adaptan. pedazo de villa con su patio central. Segundo oráculo, Satir y Antíopa. Es decir, el mosaico principal tiene el nombre de los personajes. Yo soy medievalista, yo no tengo ni puta idea quién era Satir y Antíopa. Entonces el oráculo le dijo al artesano, pon el nombre de Satir y Antíopa, que el que va a excavar es medievalista y no tiene ni puta idea de Satir y Antíopa, se va a tirar 3 meses buscando quién es Satir y Antíopa y va a perder el tiempo el pobre. Claro, cuando yo empiezo a excavar eso y empiezan a salir los piececitos, porque empecé por abajo, los piececitos y esto y lo otro, y salió Satir y Antíopa, bueno, eso fue un subidón Una impresionante. emoción increíble. La verdad es que sí, ¿eh? Y luego dices, ¿pero quién son? Claro, pero bueno, pero ya tengo la búsqueda muy rápida, Satir y Antíopa, es decir, ya sé quién son, ¿no? Se llaman Satir y Antíopa. ¿Quién son esta gente? Ya, pues bueno, el culebrón ya que sabemos de los dioses, de las Zeus princesas, ahí... disfrazados, Sí, y el tío a lo ligando suyo. como un loco y se disfrazó de sátiro para ligarse a Antíopa, ¿no? Una vez más, Zeus. Una más siendo de el tantos episodios amorosos que tenía este señor. Luego hay otro paso en la musealización que es, yo jamás lo había visto, bueno, lo había experimentado más que visto, el tema de los olores. Hay gente aquí que ha venido esta mañana y ha experimentado en sus propias narices las diferentes fragancias o de garum, han estado oliéndolo, porque esta gente se dedicaba al comercio de garum. Claro, vamos Entre a otras ver, cosas, claro. nosotros queríamos que todo fuera una experiencia sensitiva, ¿no? Y que todos los sentidos jugaran a favor de la experiencia de visitar una villa como esta. Evidentemente, la actividad principal de esta villa es los salazones y la producción del garum, pero también se dedicaban a otras cosas. Es decir, las villas romanas no son monolíticas, sobre todo las costeras, porque tienen un fundus, tienen un territorio, un campo, un agro enorme detrás en el que también cultivaban cosas. Eran autosuficientes prácticamente estas villas. Tenían también posiblemente su zona industrial donde producían las ánforas, donde después metían su producto y lo comerciaban por ahí. Incluso sabemos que Villa Antíopa tenía su propio embarcadero y lo sabemos por fuentes medievales. Ahí sí ya voy Ahí a lo tuyo, carrera, ahí. que ahora lo explicaremos. Entonces, pero bueno, ya sabemos que efectivamente el garum era principal. Excavamos las piletas, que están muy cerquitas, justo al lado de las termas. Y lo que queríamos es que la gente supiera cómo huele el garum. Tenéis que tener en cuenta que lo que estáis oliendo es el producto final, que no huele tan mal. Lo que es la producción sí olería muy mal porque estamos hablando de que son pescados crudos, con las vísceras,
mezclados con especias, con agua y con sal, y eso se tira 20 y tantos días al sol macerando. Es decir, pero es el olor del dinero. Al final te acostumbras y eso da cuarto. Pecunia no olet. Claro. Entonces, lo que estamos oliendo es el producto final y hemos hecho catas. Porque la Universidad de Cádiz está realizando ya garum, el flor de garum, lo está comerciando. Se puede comprar Sí, la gente por de internet arqueogastronomía también. y Sí. sabe de puta madre. Es como una soja, no tiene nada que ver, pero el sabor es como una soja, pues muy salado, pero más fino, es Sí. más delicado. Y está Néstor muy Marqués, por ejemplo, Néstor Marqués, compañero también del tema romano, lo echa todo. Digo, Néstor, estás un poco mal. Está rico, ¿eh? Está muy rico. Y bueno, y lo hemos conseguido también. En el futuro queremos vender también el garum ahí, para que la gente se lleve su botellita de garum y entonces ya sería ideal. sea completo, ¿no? Que también Claro. el gusto también se practique. Porque el tema del olor es la primera vez que lo experimento. El poder oler el garum, el poder oler el producto para situarte más todavía. Claro, tienes que tener en cuenta que el primer sentido que se desarrolla en el ser humano es el olor. Es decir, si un bebé reconoce a su madre no es por la vista, porque no ven apenas, es por el olor, reconoce a su madre. Y el primer sentido, y además el olor es el sentido del recuerdo. No sé si os ha pasado, a lo mejor no acordáis de nadie, de ninguna situación, la tenéis olvidado ahí en el cerebro, ahí atrás, y pasáis por algún sitio, oléis algo y decís, ostras, esto me recuerda a fulano, y a lo mejor no os acordáis de hace 20 años, o un perfume. Sí, olores. Yo cuando corro por la montaña, cuando paso por al lado de un corral de cabra, me acuerdo del corral de cabra de mi padre, ¿no? Y yo no estoy acordándome de las cabras, ¿no? Pero es muy automático, ¿no? Ese recuerdo. Entonces, nosotros queríamos eso, ¿no? Que la gente huela al garum y si algún día huele garum, se retomen a Villa Antíopa, ¿no? Y es bonito. Y también hay una pieza muy bonita, que es una cabeza de Baco, Hostia, el Baco... que es una pasada, ¿eh? El señor Baco. El señor Baco. No, señor. Ceño Baco. Dilo bien. Ceño. Uy, coño. Ceño. Es que, hombre, Estoy aprendiendo. No es señor Baco, el señor Baco, con Z. Porque tiene, bueno, el señor Baco es una escultura del siglo II que representa al dios Baco, que de ahí viene Bacanales. Este era un juerguista importante, ¿no? El dios del vino, del teatro, de la juerga y... Y hay un mosaico con Mira. uvas ahí, que parece que hay uvas. Claro, hay- entonces, efectivamente, porque también de los agricultores, ¿no? Tiene su uvita. Y tenéis que tener en cuenta que esta villa es muy, muy, muy pobre en un conjunto escultórico. Lo normal es que aparezcan muchas esculturas en las villas, pero esta no. Esta fue expoliada en el siglo VI, a más sistemática, tanto lo que son las mamposterías y los ladrillos de los alzados del edificio, como de las esculturas, posiblemente para hacer cal, sencillamente por eso, no es porque les gustaban las esculturas, entre otras cosas porque ya estas cosas dentro del cristianismo no molaban mucho. Y el Baco apareció 2 o 3 días antes de acabar la excavación. Los arqueólogos tenemos una maldición, que en los últimos días siempre aparece algo gordo para que todo el mundo nos putee, ¿no? Y en este caso, pues yo estaba precisamente con Satir y Antíopa haciendo unos dibujos allí, y yo tenía unos peones que eran gitanos. Es importante esta clave. Y además, fíjate tú, otro oráculo. Eran del Salar, donde está la gran villa del Salar, Sí. ¿no? Pero todavía no se había descubierto el Salar. Y esta gente eran todos, como buenos gitanos, evangelistas. Del culto, como dicen ellos. El culto. Muy, muy, muy creyente. Y el jefe de ellos, pues yo le decía el predicador porque era el cura de ellos, ¿no? Entonces siempre estaba hablando de Dios y de estas cosas. Bueno, que yo estaba muy tranquilo ya, muy relajado, y ellos estaban excavando en el ábside del triclinio. Y de repente se levanta el predicador con el señor Baco y empieza a gritar como un poseso. ¡El Señor! ¡El Señor! Hostia, ¿este qué es? ¡El Señor! Claro. ¡He descubierto al Señor! Jesucristo, pensaba que era Jesucristo. Me acerco y digo, hostia, yo me puse súper nervioso. ¿Pero dónde he encontrado esto, tío? Aquí, el Señor, esto es el Señor. Ahora la discusión entre el predicador, el profeta y yo. Pues igual no es el Señor. Igual no es el Señor. Dice, y yo, chiquillo, esto no es el Señor. Usted decía el Señor. Mira la barba del Señor. Que no habrá frondosa, que no ha Yo- estado, que no habrá frondosa, es Baco. Y yo, chiquillo, barba tenía todo el mundo. No, pero mira. el Pero esta Señor. no, esta no. Este es el Señor, es la forma del Señor. Dice, tiene una espina, la corona de espina. Y yo, no, chiquillo, ¿no ve que tiene aquí uva? Dice, sí, por la boda de Canaán.
Tenía respuestas para todo. Pato. El señor. Y le digo yo, si tú supieras que el dios Baco es borracho, es follaón, no tiene nada que ver con el señor. Pero se quedó con el señor. Con el señor. No hubo cojones. Además, la última frase dice, ¿al señor quién lo mató? Los romanos. ¿Y aquí dónde están? Los romanos. Pues el señor. Está. Es que increíble. Es lo que hay. Pero bueno, tiene lógica, ¿no? Sí. Pues ya está, pues allí está el señor Baco. Es buenísimo, tío, pero bueno. Bien. Es una pasada este proceso. ¿Y cuál es tu lugar favorito de la villa? ¿Tienes un mosaico, un rinconcito favorito? Pues bien, Porque hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, hay mosaicos con degradados de colores, cosas que no se han visto en otros lugares. El silfio también está. Cosas increíbles. A mí el sitio que más me gusta es cuando ya estás subiendo antes de llegar precisamente donde está el odorama para oler. El Loecus. Ese pedazo de rosetón con la hoja de laurel, Sí. que es alucinante, que tiene figuras en 3D, tío. Hace unos efectos. De 3D. Sí. Es alucinante. Ese sitio me parece impresionante. Además, desde ahí hay una perspectiva de lo que era la entrada principal de la villa. Me parece espectacular. Y otro sitio también que me encanta, porque creo que simboliza lo que queríamos expresar con la museografía, es cuando nada más entrar. Esa pecera, esa gran pecera, para provocar el efecto wow de la gente, ¿no? Porque, claro, la gente cuando está afuera no se imagina lo que hay dentro. Es que está tapado por fuera. Claro, ni tan siquiera en las dimensiones, ¿no? Y claro, hay gente que entra con muchas dudas y cuando ve en esa pecera la villa tan bonita iluminada, dice, ostras, esto es alucinante, ¿no? Pasó con el presidente de la Junta, ¿no? Cuando vino a verlo, ¿no? Que nada más entrar dijo, hostia, esto yo no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que es el lema, esto no me lo esperaba. Ese sitio me parece espectacular porque es muy simbólico y muy impactante, ¿no? Y creo que hemos conseguido ese impacto que queríamos conseguir. Y después hay otro sitio que me parece bellísimo, que es en la vitrina de materiales. Pusimos una vitrina de materiales muy diáfana, con una vitrina corrida. Al empezar la visita. Cuando te vas a la esquina, justo a la esquina donde se va a ver el vídeo, se ve toda la vitrina así lateral con los materiales y me parece fantástico, me parece espectacular. Hay una pieza nazarí, por ahí, o algo ¿Perdón? así, una pieza nazarí o algo así. Claro, porque ahí has tirado, la cabra tira al monte, ¿no? Y es curioso porque, claro, yo lo quería enlazar, ojo, no lo quería enlazar fortuitamente, porque yo soy un caprichoso, porque es que tenía Tú enlazas relación, sin miedo. ¿no? En el sentido que resulta que en Rincón de la Victoria hay un yacimiento que se llama Vezmiliana, que también es un fundus de la antigüedad tardía, también romano. Pero ya un fundus posiblemente ya del sexto, por ahí, ¿no? Y resulta que este yacimiento de Vezmiliana es una alquería de época andalusí, mediana, ciertamente importante, bueno, relativamente importante, y sabemos por los anales palatinos de Aljequen II que Almanzor, que todavía no es Almanzor, no se llama Almanzor, que es un título que le dan a posteriori, pero sí es un alto funcionario de la corte califal de Aljequen II, lo manda a recibir los príncipes bereberes de Nakur. Nakur es una ciudad que estaba justo al lado de Melilla. Tenéis que tener en cuenta que con el califato hay una disputa con el califato fatimí, que son chiíes, en el norte de África, y los chiíes intentan, como los romanos y los púnicos, ¿no? Pues tienen unas tribus bereberes a favor de los chiíes y otras tribus a favor de los omeyas de Córdoba. Pues esta gente de Nakur eran aliados de Aljequen II. Y resulta que por una tormenta iban a Málaga, ¿no? Tienen que desembarcar y las crónicas son preciosas. Y dice, y Abderramán, Almanzor, que era Muhammad al-Mirí, va a recibir a los príncipes de Nakur, que eran aliados de los cordobeses, a un embarcadero al este de Vezmiliana. ¿El embarcadero? Y es el embarcadero de Villantíopa. Y lo sabemos porque los pescadores, cuando iban tirando las redes de arrastre, veían un muro allí.
Es un muro de opus. Y es curiosísimo, ¿no? Cómo todavía, después de muchos siglos, sigue funcionando como embarcadero, el embarcadero de Villa Antíopa, y va nada más y nada menos que Almanzor a recibir estos príncipes de Nacor. Es súper bonito. Sí. Pero la cerámica nazarí es que también aparece cerámica nazarí. ¿Por qué? Resulta que en mi excavación ya aparecieron muy pocos fragmentos, pero recuperando cerámicas para la exposición, en teoría de materiales romanos, había una bolsa potente con estos materiales de época nazarí. Y después ya, estudiando lo que era el informe de Encarnación, ella describe unos muros que no sabía muy bien qué era. Y es una almunia, es decir, es una pequeña casa de labriegos en época nazarí que está ocupando las huertas que había allí tan extensas. Es decir, los nazaríes ya no saben que hay una villa romana ahí, pero sí utilizan el solar, que se convirtió en una huerta, como el lugar de agrario, ¿no? Y por eso están las cerámicas nazaríes también, porque queríamos que se viera la evolución completa del yacimiento. De hecho, hubo un debate inicialmente de conservación si queríamos quitar todos los pozos ciegos. No, había un montón de pozos ciegos, salieron en torno a 10 o 11 pozos ciegos, que era donde la gente, las aguas negras, ¿no? Se ven algunos en la... Claro. Y conservamos 2. Primero, porque creo que era también contar la historia de lo que era la parcela, pero la villa romana se salvó gracias a los pozos ciegos. Porque gracias a hacer los pozos ciegos aparecieron las teselas, los mosaicos, y yo me enteré y vigilé aquello, ¿no? Entonces era un poco la historia romántica, ¿no?, de cómo se salvó la villa. ¿Y qué ha supuesto para ti, Villa Antíopa, tantos años luchando? Pues fíjate, yo soy medievalista y todo el mundo me conoce por una cosa romana. Yo creo que la maldición de los dioses, ¿no? Sí. Alá no me quería y me querían los dioses, ¿no? Es pagano. Sinceramente, no sé, es que es una sensación rara. Es decir, estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Cuando tú has dicho antes el descubridor, o Francis, ¿no?, el descubridor de la villa. Yo trabajo en la Cueva de Nerja y cuando hablamos de los descubridores tienen ya 80 años, entonces me he sentido súper viejo, ¿no? El descubridor de esto. No soy el descubridor, realmente estaba descubierta ya, ¿no? Pero creo que ha sido, yo creo que es mi gran obra, ¿no? Porque aparte he participado en todo el proceso. Sí. Es decir, el proceso de excavación, bueno, de rescate, de excavación, de investigación, incluso estuve en su momento también el proceso político ahí, y después en la museografía. Entonces es muy bonito, ¿no? Y ver la aceptación que tiene, el resultado tan magnífico que tiene, pues la verdad es que para mí es mi tercera hija, como siempre he dicho. Sí. ¿Y te esperabas este éxito de la gente cuando va...? ¿Qué sientes cuando ves que algo por lo que has luchado tanto, ves a la gente flipar? Yo he flipado. Yo sí me lo esperaba, sinceramente. Porque yo, cuando salí de la excavación, yo el museo lo tenía en la cabeza. Lo tenía en la cabeza. Es decir, yo sabía perfectamente cómo iba a ser el museo. Pasaron 20 años después de hacer el museo. Muchas circunstancias, sobre todo económicas, ¿no? Eso es un tema también... Claro, pero fíjate cómo todo al final va saliendo. Yo trabajaba en el ayuntamiento y hubo un programa de la Junta de Andalucía para contratar a recién licenciados menores de 30 años para que se hicieran contratos temporales específicos, ¿no? Y le dije al alcalde, que era él, era todavía el alcalde, y le dije, oye, Francis, vamos a contratar a un arquitecto que le guste la restauración de edificios antiguos para hacer el proyecto de Antíopa y de otras cosas que hay en el municipio. Y me lo asigna a mí. Hostia, vale. Entonces vino Jaime, que es el arquitecto que hizo el proyecto final, vino a mi despacho y le sorteé ahí el plano de Villa Antíopa y le digo, quiero que me pongas en el dibujito que hacéis vosotros con AutoCAD lo que tengo aquí en la cabeza, tío. Y ahí empezamos a crear el museo. Te diría, estás loco. Te digo, estás un poco loco. Bueno, no, la verdad es que estuve entusiasmado. Después, afortunadamente, llegó el momento de hacerlo. Se modificaron algunas cosas, pero el proyecto esencialmente es el que habíamos pensado. Y contratamos, por supuesto, a Jaime y después también la suerte de gente dentro de la faceta política, también de Miguel Ángel, que es concejal de Urbanismo y Patrimonio, pero es arquitecto. Y teníamos a Miguel Ángel, como dicen en mi pueblo, como un pichilla. ¿Sabéis lo que es un pichilla, no? Como un ayudante. Entonces ya no ejercía de concejal, sino de técnico. Oye, Miguel Ángel, diséñame esto, porque el tío es máquina, diseñando. Entonces, la verdad es que hicimos un equipazo ahí, muy guay, y el resultado está ahí, ¿no? Y entonces, sinceramente, yo me esperaba que quedara tan bien y que la gente le gustara tanto.
Es que es una pasada. Es que es muy bonita. En la recreación, que se ha hecho recreación 3D, del exterior, has hablado de unas termas. ¿Esas termas en algún momento hay planes de...? Hombre, las termas además se conservan muy bien, ¿eh? Y no están todas excavadas. Es decir, todavía queda una parte que están por excavar. Ahí hay un problema que es de propiedad, porque eso es una parcela que la mitad es pública, la mitad de los bloques que hay allí. Creo que son 300 metros y hay que estar de acuerdo con ello. Es un poco complicado, pero el proyecto que tenemos en la cabeza es no solo recuperar las termas y que la gente pueda verlas, porque son impresionantes, el solar que hay justo al lado, que también es municipal, hacer una sala polivalente y un almacén arqueológico, la gente también puede hacer también sus talleres, etcétera, etcétera. Y la loma de Benagalbón, que es una parcela municipal, hacer un circuito, excavar la ladera, porque hay unos muros de opus africano, de época republicana. ¡Ostras! Brutales, de la villa republicana Alto Imperial, recuperarlo también y hacer ahí un circuito muy chulo arqueológico que la gente pues también conozca un poco el origen fenicio, púnico, romano, republicano, Alto Imperial. Sí. Es que yo quería hacer esta charla y cuando me la propusieron porque siento que todo lo que viene a ser Andalucía, en general, está muy abandonado el concepto de lo romano y cuando tú estudias la antigua Roma es muy importante en la península ibérica y es muy importante el sur peninsular para la historia de Roma. Los grandes episodios de la historia republicana han ocurrido aquí, pero hasta luego, ¿sí? ¿No? Todo fiesta y comida, ¿no? Y de lo que se comía y de lo que se bebía, un gran porcentaje venía de aquí, de la península. El aceite de oliva, el vino, es decir, es muy importante. El cereal también, aunque en el norte de África también, pero mucho cereal aquí. Es decir, la península es importante, pero te tengo que... Es decir, si en Andalucía los romanos está abandonado, lo andalusí estaba peor todavía. Sí, ¿verdad? Se han destruido... en yacimientos romanos, las fases de Andalucía se destruían, para ir directamente a los romanos, Porque porque no tenía importancia. Los andalusí, es decir, los romanos se ha estudiado siempre. Mal o bien se ha estudiado bien. De los andalusí se empezó a estudiar por culpa de los franceses. Fíjate, tuvieron que venir los franceses para decirnos, yo, que tenía aquí un tesoro, ¿no? A partir de los años 80. No te quiero meter en un jardín, pero ¿qué opinas de esa frase de que los musulmanes invadieron, pero los romanos romanizaron? Claro, que es una locura, ¿no? Ahí está la intención. Claro, es decir, los romanos conquistaron y los musulmanes conquistaron. ¿Ambos? Los romanos romanizaron y ellos islamizaron. Y gracias a una cosa y a otra, pues hablamos un idioma como el castellano con 4.000 palabras árabes, ¿no? Ahí ya nos metemos en el asunto. Pero es que es igual, ¿no? Es que es así. Somos fruto de esa mezcla. Y los romanos abanderaban esa mezcla, incorporaban los fenicios, cómo cogieron todo lo fenicio, todo lo que pudieron lo pillaron y aquí estamos. Y ojo, y cuando la cultura clásica estaba olvidada o estaba muy reducida a los monasterios y poco más, fueron los musulmanes, sobre todo en Al-Ándalus, los que recuperaron todo el pensamiento platónico, aristotélico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fueron el renacimiento europeo. No fue en Italia, fue aquí, en la península ibérica, en el Al-Ándalus. Y eso está más que demostrado. Es decir, el primer... Chúpate esa, eso es así, demostrado científicamente, ¿sabéis? Pero bueno, Leonardo da Vinci, que es un gran genio, realmente lo que era un gran copiador, era un gran plagiador. La primera persona que voló y que inventó una máquina documentada es un rondeño del siglo IX, un andalusí, que es Infarnás, que el colega se inventó una máquina voladora, se tiró de un minarete en Córdoba y se partió las rodillas y todas estas cosas, pero sobrevivió y estuvo volando un minuto. Infarnás, uno de los nuestros. Y esa máquina voladora, que estaba dibujada en los archivos que consultó Leonardo, la copió y la desarrolló. Pues Infarnás no la conoce nadie. ¿Nadie? Pues en Bagdad hay una escultura de Infarnás, porque pensamos que Al-Ándalus es una historia extranjera, ¿no? Es tan española o tan nuestra como los romanos. Ahí está. Pues yo, en nombre de todos los que amamos la historia, tengo que darte las gracias, porque ese tesón tuyo, esa pelea por tirar adelante la villa, por el tema de la musealización, por tirar adelante todas las fases, has estado ahí. Yo de corazón, gracias, y gracias por venir aquí. Y un aplauso, porque es que, chapo,
Chapo por tu trabajo. Muchas gracias. Y ahora ya vamos a ir finalizando y quiero dar unas gracias inmensas también a todos los que os habéis acercado hoy a acompañarnos en directo en este Centro de Estudios de Folclore Malagueño de Benagalbón. Gracias a la organización, a Leonor, a Javi, a Tony, a las bandas de sonido y a todos los que habéis hecho posible, al alcalde, a ti por venir, por abusar de ti durante un ratito, a todos los que hacéis posible que Roma Eterna haya inaugurado este primer ciclo de podcasting de Vía Antiopa. Ver esta sala llena de gente es la confirmación definitiva de que tu esfuerzo valió la pena, de que el esfuerzo que has sufrido durante estos años valió la pena. Porque las ruinas están ahí, nos hablan, sí, pero hace falta alguien que esté dispuesto a darles valor, a escuchar esas ruinas como tú. Por lo que yo y vosotros habéis demostrado que la historia está más viva que nunca, que no es algo aburrido, sino que está vivo y que siempre va cambiando. Y a ti, que nos escuchas desde casa o fuera, ya sea trabajando, paseando a tu compañero peludo o haciendo deporte, la semana que viene retomaremos nuestra línea temporal habitual. Nos espera el implacable Marco Porcio Catón haciendo de las suyas en Hispania, quejándose de todo y mandando derribar murallas. Pero hoy, lejos del fragor de las batallas de la República, nos llevamos una lección diferente, una lección de esperanza. La certeza de que justo bajo nuestros pies, a veces a escasos centímetros de donde hacemos nuestra vida diaria, nuestra vida moderna, el mundo antiguo sigue ahí, vivo, latiendo. Solo hace falta vocación, suerte, cabezonería para poder resucitarlo. Así que la próxima vez que paseéis, os lo recomiendo, por Rincón de la Victoria, que desayunéis en alguno de sus locales, que están, vamos, de puta madre, se come muy bien aquí, acordaos de esa danza de Zeus y Antiopa, de a ver qué estaban haciendo esos dos ahí, de Zeus transformándose en las mil y una cosas, y que la belleza y la historia siempre le encuentran una manera de salir a la luz. Suscríbete a Roma Eterna, como siempre digo, si no lo has hecho ya. Comparte la palabra del podcast con los tuyos. Que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos. Y ahora os voy a pedir que hagáis ruido como si se acercara Catón, porque, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Bueno, y ahora toca sección sin música. Voy a grabar. Ahora tenemos una sección en la cual no hay guión, no hay nada, no hay música, yo voy a agua y lo que vamos a hacer, ya que estamos hoy aquí todos, si tenéis preguntas, ya que estamos aquí los dos, si tenéis preguntas sobre la villa, sobre todo este proceso, es el momento de hacerlas. Si hay más que una pregunta o una reflexión también, no tengáis miedo. Así que estamos aquí para lo que queráis. Yo, mientras tanto, os cuento que estoy acojonado porque mañana me voy al teatro, a Madrid, a hacerlo de César y estoy un poco nervioso, porque estoy enfrascándome en el tema teatral y yo no soy actor de teatro. Entonces tengo mucho miedo. Es la tercera función y tengo miedo. Saldrá bien. Así que si alguien por ahí tiene una pregunta, adelante. No veo a nadie, no veo nada. Es que literal, no es que no haya, sino que no veo. Con los focos, ahora. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Más que una pregunta es darte las gracias a ti. En todos los programas hacer gracias. Darte las gracias a ti. Gracias. Y ya voy a llorar, ya está. Casi el alcalde antes casi me hace llorar, ahora va a llorar yo también. no, ¿para cuándo Julio César en el Teatro de Málaga? Eso digo yo. En el Teatro Romano de Málaga. Eso sería una petición que estaría muy chulo. Eso digo yo, porque he estado en Mérida, en Barcelona, era en Madrid, en el Teatro Alcázar, estaré mañana, bueno, el pasado para cuando estuvimos escuchando esto en el podcast, y me gustaría poder venir pues a Sevilla, Málaga, Córdoba, se podía en estar... Málaga, pero en el Teatro Romano. En el Teatro Romano, no sé si se hacen cosas, ¿hacen cosas? No se hace nada. ¿Cositas romanas se hacen? Sí. Hostias, pues sería precioso. ¿Y la acústica qué tal? ¿Bien? ¿La acústica...?
regulera. No lo sé, yo bajo por la calle Cazavilla, lo veo, me encanta. Pues oye, a ver si puedo comentarlo por ahí y ojalá. Y lo último ya, me alegro de que te gustaran los camperos. Los camperos son religión. Justo hoy hablaba, digo, si el podcast me va mal, me monto en Barcelona e importo a Barcelona el negocio campero, porque esto es patrimonio de la humanidad, UNESCO, por favor. ¡Qué madre mía! Es que es una cosa increíble, ¿eh? Increíble. Sí, muy bonito, muy bonito. No he ido, no he estado en el de Medellín. Es una pasada. El patrimonio histórico que tenemos en España romano. Los Metelo Pío y en el de Mérida, en el anfiteatro de Mérida, están las inscripciones de Agripa, de Marco Vipsanio Agripa. Era un comentario. Ahí al fondo tenemos... ¿Esto parece una subasta? Hola, buenas tardes. Yo soy Juanjo. Buenas. Primero, darte las gracias y, bueno, por disfrutar de ti en directo. Muchas yo, gracias. como todos los que estamos aquí, yo soy lobo viejo también y soy profe y, además, bueno, pues a lo largo de todos los años de Roma Eterna, pues yo creo que muchos de mis chavales se han aficionado también porque has supuesto un material didáctico impagable. Así que darte las gracias. Felicitarte también por... He visto fotos tuyas en el teatro, pero, hombre de Dios, un togado con gafas, ¿dónde se ha visto, Iván? Sabía que me iba a hacer esa pregunta. Lo intenté. Intenté el tema de lentillas, pero me da mucha cosa ponerme cosas en los ojos. Me da mucha tocarme los ojos y tal. Y dije, no, voy a mi yo de gafas con gafas. Pero lo intenté, ¿eh? Porque yo también lo pensé. Dije, ¿cómo un togado con gafas? Pues togado del siglo XXI. Miopía. Y una cosita más, señor Sí. Salado. En Córdoba, por suerte, bueno, tenemos ya un puente en la nueva circunvalación que lleva el nombre de Abenfirnas. Lo sé. Así que Sé que agradece tiene el ya puente se nuevo de ponga en valor Infarnada, efectivamente. el legado andalusí. Sí. Lo sé. Muchas gracias. Nada. Ahí por delante. Hola, quería preguntarle al profesor Salado por la población, porque nos explicara un poquito esa diferencia que se hace en las series, en las películas, cuando aparece la población del Reino de Granada o los reyes, claramente cetrinos, muy morenos. Eran así, había un trasvase grande de población Con perilla. en las conquistas, o realmente eso no tiene mucho sentido. Bueno, eso entra dentro de la imagen distorsionada que tenemos de Al-Ándalus, ¿no? Incluso cuando tienen la espada cimitarra, estas dobladas, eso no existía en Al-Ándalus, ¿no? Eso son turcas y son muy posteriores. Vamos, tú tenéis que tener en cuenta que cuando en el 711 se produce la conquista, el contingente mayoritario son bereberes, son la gente que vivían en el norte actual Marruecos y de Argelia, y una pequeña población que eran árabes. Pero estamos hablando de una población bastante pequeña. Lo que se encontraron aquí era una dispersión de población muy grande, porque aquí estaban los visigodos, que también eran una minoría, pero el grueso de la población que vivía en la península eran hispanorromanos, es decir, como tú y como yo. Los bereberes es verdad que son más morenos, los árabes algunos, porque os tengo que recordar que, por ejemplo, Abderramán III y Al-Jequén II eran pelirrojos, eran bastante, pero eso también por los cruces que tenían con gente del norte. Hay muchos cruces, pero la gran mayoría de la población son hispanorromanos que posteriormente se islamizan. Es un proceso bastante lento, ¿eh? Es decir, entra y la mayoría de la población ya es musulmana a partir del siglo X, siglo XI. Estamos hablando ya pues, prácticamente de 200 años después. Entonces, racialmente, pues serían más o menos como nosotros. Pero hay una distorsión bastante grande de lo que es Al-Ándalus, de leyendas, de tonterías que se cuentan. Y Siempre por un salen lado y como por otro. soldados como con aspecto Mefistofil, con la Claro, perilla, con cara de malo siempre. Sí, no,
eran buenísimos o malísimos, como todo el Como mundo, todo. ¿no? Que esto es... Bueno, y además los reyes nazaríes, muchos se casaron con princesas cristianas. Claro, ¿no? Sancho el Craso, que era rey de Navarro, era primo hermano de Abderramán III. Y precisamente como era Craso, es decir, el gordo, venía a Córdoba a que lo tratara un médico andalusí, para que no estuviera tan gordo, y se bañaba en los baños árabes para que lo trataran. Sí, porque la madre del califa era navarra. Entonces, es que era un mundo de influencias en que a veces se pegaban tortas, otras veces no. Había mucho intercambio cultural. Si habéis estado en el Alcázar de Sevilla, ¿habéis estado en el Alcázar de Sevilla? Pues la parte de Pedro I, ¿a qué os recuerda? A la Alhambra, ¿no? Porque ese rey estaba enormemente enamorado de la cultura nazarí. Y cuando hizo su palacio en Sevilla, contrató a alarifes granadinos y tiene fragmentos del Evangelio escrito en árabe, porque estaba totalmente arabizado, ¿no? Y era un rey cristiano, ¿no? Y era aliado de los nazaríes, ¿no? Porque estaban en contra de su hermano. Y puede ser que la conversión al islamismo fuera fácil porque la población era arriana y había una cierta cercanía entre el monoteísmo arriano. Eso suena a Olagüe. No, eso no. Primero, eso es que hay ahora una línea muy peligrosa de los árabes no conquistaron Hispania, ¿no? Muy peligroso. Que es de un Ignacio Olagüe, uno que escribió una tesis y bueno, y ahora lo están siguiendo una gente sobre todo de Sevilla. No va a haber. La población, ya hemos dicho que los visigodos era una población muy minoritaria. Era la élite gobernante, pero era muy minoritaria. Cuando entraron a la península sí eran arrianos, pero ya se convirtieron al catolicismo. Pero la gran población, el grueso de la población, que eran hispanos romanos, eran católicos. Por tanto, el arrianismo ahí no tuvo influencia, tuvo cero influencia. De hecho, cuando los musulmanes llegan aquí, todo el mundo era católico. Por tanto, ¿qué pasa? La conversión, como os digo, fue muy lenta. La aristocracia hispano-visigoda sí se islamizan muy pronto. ¿Por qué? Por esto. Entonces, conocemos Teodomiro, que era un conde de Murcia. Lo primero que hace es llegar a un acuerdo con los conquistadores y se islamiza. Y de hecho la provincia se llama Tudmir de Teodomiro. Los Banu Qasi, que son los que protegen toda la marca superior, todo lo que es la marca aragonesa, viene de Casio, de otra aristocracia hispano-visigoda que se convierten rápidamente y de ahí vienen los Banu Qasi. El famoso Omar ibn Hasún, malagueño, de Bobastro, también venía de la aristocracia hispano-visigoda que se convierte. Y la población gruesa, pues poco a poco se va convirtiendo porque la élite es musulmana, es de cultura árabe y, entre otras cosas, porque también la yizia, que es el impuesto que se exige para proteger a la gente que no son musulmanes, pues la dejan de pagar. Entonces, bueno, esto es un proceso poco a poco, no están obligados, pero poco a poco se van islamizando hasta que llega un momento en que la mayoría de la población es musulmana. Pero ojo, sabemos por los tratados, sobre todo de Abdala, el último rey cirí de Granada en el siglo XI, que hay una comunidad muy potente cristiana de origen hispano-romano, hispano-visigodo. Y cuando describe todo lo que son los montes de Málaga, él lo dice, en la zona de Jotrón, que todavía existe el topónimo, hay una comunidad cristiana muy importante, en el siglo XI. Y bueno, y hasta la época nazarí siguen con las comunidades cristianas, ¿eh? Pero la mayoría son musulmanes. Estamos hablando más de Al-Ándalus que de Roma, ¿eh? Bueno, todo está conectado, porque al fin y al cabo es muy interesante porque todo está conectado, los pueblos, como en la antigüedad de Egipto, Roma, Grecia, ¿no? Pues esto, el mundo musulmán, el mundo cristiano, hay mucho más contacto de lo que el cine o lo que determinados relatos nos han vendido. Totalmente. Como en el Limes del Danubio. Pero tú lo has dicho, efectivamente el cine está muy bien, pero es el gran destructor de la historia. Sí. No, hay unos errores, por ejemplo, tú que sabes más de esto. El signo
el romano que después cogió Mussolini, es mentira. Los romanos no saludaban así. Lo que pasa es que hubo una película en los años 20 donde los romanos saludaban así. Y Mussolini le gustó la película y dice, pues como yo soy romano y quiero el imperio romano nuevamente, pues voy a empezar a saludar así. Claro. El saludo fascista. Pero no saludaban así los romanos. Como eso hay 500 millones, tanto en Roma como todo lo que es Al-Ándalus. De hecho, en el Museo de Nerja hicimos una conferencia sobre Al-Ándalus en el cine. Y eran tópicos alucinantes, horrorosos, ¿no? Y era muy curioso porque, por ejemplo, hace poco la serie del Cid, ¿te acuerdas? Hace 4 o 5 años. El Cid habla castellano actual. Sin embargo, cuando salían los reyes de Zaragoza, hablaban como si fueran... Yo estoy bonito. ¿Y yo? No me jodas. O le ponen acento a los dos, porque el Cid no hablaba como yo, o le ponen los dos acentos castellanísimos a los dos, ¿no? Pero uno... Porque todavía vemos como Al-Ándalus una cosa extranjera, que fue un paréntesis en España. ¿Estamos locos? O el tema de la reconquista dichosa, ¿no? Que hay tantas cosas que... Hay muchos jardines ahí, ¿eh? Muchos jardines y muchos sembrados para pisar, ¿no? Quien quiera ver la película de la que hablabas es Caviria, que el guionista de Caviria es Gabriele D'Annunzio, que es el ideólogo del fascismo. Y luego hay otra película también de los años 30 de Scipione el Africano, italiana, que está en YouTube, que ahí sí que explota el saludo fascista, porque es un saludo que vertebra y que une la antigüedad con lo que quería Mussolini de darle ese reflejo y ser él el Augusto de su tiempo. Claro. Son películas que es ficción, pero que se han quedado ahí. Igual que los brazaletes romanos en las películas, cero, eso no es una prenda romana de vestir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, precisamente de cine, somos unos compañeros también de podcast, de podcasting. Felicidades por el podcast de Roma Eterna. Gracias. Y yo voy por otra, tengo 2 preguntas. La primera, ¿era lo que es la Hispania romana una colonia de explotación igual que, por ejemplo, era Britania en su momento? Porque se sabe que en Britania se producía mucha más comida que población había. No sé si aquí en Hispania ocurría lo mismo. Todas las provincias romanas están creadas para extraer todos los recursos posibles, extraer todo el dinero posible de la población y extraer todo lo que se pudiera por el bien de la República y del Imperio. Provincia es el término que se acuñó para establecer ahí a un magistrado romano que se encargase de expoliar. Lo podemos maquillar de muchas maneras, pero se encargaba de expoliar la provincia para generar recursos. Sí que es verdad que hay zonas en la península ibérica que se romanizaron, entre comillas, muy rápido. El litoral, por ejemplo, el litoral mediterráneo, toda la zona de Ampurias, toda esa zona del litoral se romanizó muy rápido y el interior costó mucho más, pero la intención de Roma en ese momento, una vez que se queda, es sacar el máximo de recursos naturales posibles y el máximo de recursos que se puedan. Y eso lo hace mediante el sistema que hemos visto en Italia, en la península itálica, de ir creando mini-Romas, el sistema de colonias. Lo que creas es un sistema en el cual los locales se ven poco a poco forzados a vivir como romanos, a comerciar con romanos, a casarse con romanos y se acaban convirtiendo en romanos. Pero el objetivo principal es extraer el máximo posible para poder rapiñar. Y ahí están los publicani, por ejemplo, los recaudadores de impuestos muy odiados, porque que se encargaban... Vamos. ¿Dime? Saqueaban para Roma y para ellos. Y para ellos, porque Roma lo que hacía, que es un concepto quizá que tenemos como muy moderno, la privatización. Roma privatizaba la recaudación de impuestos, Roma privatizaba la construcción pública y lo que hacía era el censor tenía a su cargo la subasta de estos contratos y a las compañías de publicanos el contrato más barato para la República se llevaba el contrato. Entonces iba a esa compañía, a la provincia en concreto, y expoliaba, sacaba el máximo beneficio para sacar ellos beneficios. Y ahí es cuando están los atropellos que veremos en el podcast siglo II, cuando ya Roma se expande del todo, veremos un montón de abusos de gentes de provincias que irán a Roma, al Senado, a quejarse por los continuos abusos de determinadas personas. Y aquí es donde vamos a tener que hacer un esfuerzo de no demonizar a Roma en conjunto, sino que demonizar a los personajes que van a ser los grandes bichos, como vamos a ver de ese momento, porque son personajes realmente malvados algunos. Y la segunda pregunta pues, es más graciosa. Venga ahí. Bueno, está bien graciosa, ¿eh? Es graciosa. A ver, para ti, ¿cuál es la peor
adaptación, tanto, porque ya tiramos por nosotros, de una producción de cine o televisión que se ha hecho de Roma. Y te quito el comodín de Gladiator 2. Vale. Pues tenemos una película de Christopher Lambert. Sí. Druidas. Druidas es... No es que se rodó, esa película se perpetró. Casi me corto las venas. Sí, sí. O sea, de lo mala que es buena. Porque esa de Christopher Lambert haciendo de Vercingetorix con unas melenas como con pelo de rata. Tenía como pelo de rata, muy raro. O sea, ese mito de los galos que no se lavan, los galos salvajes, un poco así, pero él intenta ser diferente. Y es una película infame, o sea, muy mala, porque intenta mezclar el mundo druídico con el mundo romano, Alesia. Es mala, muy mala, muy mala. Y además con la cara de Finge de Christopher Lambert. Que siempre estaba como entre oliendo mierda y meándose. Estaba como una cosa... Venga, muchas gracias. Y la mejor, y ya que hablamos de lo peor, la mejor para mí de adaptación, Roma, de HBO. La serie de Roma de HBO. Sí. Tiene detallitos que se cogió licencias, como por ejemplo, Fulvia es eliminada del relato prácticamente. Ahí, en la segunda temporada la acaban rápido porque no sé si es que no había dinero suficiente, presupuesto, era muy cara de hacer y se la cepillan muy rápidamente, pero lo que muestra del día a día romano, de Roma como callejuelas, como un lugar sucio, infecto, eso es muy, muy bueno. Y además Tito Pulo y Lucio Bereno existieron en la Guerra de las Galias, son mencionados. Es que precisamente lo cotidiano es lo que hace la historia, realmente. Estamos siempre hablando de emperadores, de grandes batallas. Yo siempre le digo a la gente, cuando hago una guía, lo que sea, digo, si tú pudieras viajar al tiempo, ¿qué es lo primero que te sorprendería si vas a una gran ciudad? Por ejemplo, a Córdoba o a Roma. La gente, solo piensa lo grande. Es el caos, el olor tan horroroso que había, porque ellos están acostumbrados, ellos no huelen, pero nosotros sí oleríamos, estamos acostumbrados a los buenos olores. Es decir, las ciudades eran caóticas, que tenían sus alcantarillas, que tenían todo eso, pero el trasiego diario, habría zonas mejores, había zonas peores, pero eran ciudades con una vida tan bestial, con esos olores, con eso, que eso es lo que nos sorprendería muchísimo, ¿no? Que tenemos una idealización, ¿no?, de Roma imperial, con esos edificios maravillosos, de los templos, pero no, cuando, por ejemplo, cosas, ¿no? Cuando Roma conquista Vélez, a principios del siglo IV a.C., lo vimos en el podcast, hay senadores que dicen, ¿y si nos vamos a Vélez y dejamos Roma abandonada? Porque esto es un agujero infecto. Claro. Y Vélez tiene mejor agua, tiene mejores condiciones. Una puta y ahí locura. Hubo violencia. Sí. Claro. Sí. Hola. Buenas tardes. Felicitarte también, igual que han hecho los demás asistentes. Muchas gracias. Porque el podcast nos acompaña en algunos casos desde hace muchos años y nos entretiene y nos enseña, además. Entonces, felicidades, lo primero. Por cierto, ahora no iba a entrar esto, pero cuando has comentado lo de Roma, ¿sí? Creo que por lo que la tuvieron que cortar fue porque ardieron los estudios de Cinecittà y aquello... verdad, también sí hubo un incendio. Y aquello era una locura a nivel de producción reconstruirlo, sí. Creo. Pero bueno, yo la que también se grabó en los estudios de Cinecittà, la de Imperium, esta de una española, una serie española, también se grabó ahí, un poco así, pero... ¿Eh? Madre mía, 120 millones, ¿quién pillara uno? 120. Sí, bueno, yo os iba a preguntar, volviendo un poco al principio, a la Villa Antiopa, porque habéis comentado el tema del embarcadero varias veces y a mí bueno, esta mañana el guía, que era estupendo, Jonathan creo que se llamaba, no estoy seguro. Hablemos, un saludo a Jonathan, era John Nieve, el guía, o sea, sí, John Nieve. Sí. Y en este caso sí sabía algo, sí sabía, joder, sabía. Pues nos comentaba que no tenemos constancia, que no hay restos, se sabe todo por en fin, crónica y demás, pero algún resto debería quedar, ¿no? Sobre todo porque no sé qué tipo de material utilizarían para que aquello durara o se mantuviera durante tantos siglos como para llegar a época andalusí. Bueno, tienes que ver que las dinámicas litorales aportan mucha tierra. Entonces, hay cosas que no ves y a lo mejor después viene un levante enorme y surge, ¿no? Nosotros lo único que tenemos es las noticias de algunos pescadores, de los pocos que había, que sí me lo han confirmado, que pasando por el cuartel de la Guardia Civil arrastrábamos y ahí había como un muro.
Y la noticia ya de época andalusí en el que se dice que hay un embarcadero al este de Vezmiliana. Vezmiliana tiene la playa enorme, pero fíjate que es muy precisa. Al este de Vezmiliana. Y al este de Vezmiliana lo único que se me ocurre es que sea el embarcadero de la Villa Romana. Tenéis que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que ellos producían todo allí. Entonces ellos cogían su garum o lo que fuera, lo envasaban y en barcazas lo llevarían a barcos que estarían fondeados y de ahí irían a puertos principales, ¿no? Entonces, espero que algún día pueda surgir, porque efectivamente pueden ser embarcaderos de madera, pero no creo yo que un embarcadero de madera dure tantos siglos, ni que los vean los pescadores, y tiene que ser una obra de hormigón importante, ¿no? Esperemos que algún día surja. Teniendo en cuenta que como el litoral ha cambiado, eso yo me acuerdo del ejemplo de Portus, en Roma, el puerto de Roma, el puerto de Ostia, tú vas actualmente, es un parque enorme, y tú vas caminando por el parque y ves en algunas zonas las escaleritas. Y son escaleritas de los embarcaderos, y los ves ahí porque están construidas de obra. Y es alucinante. Y justo al lado del cuartel de la Guardia Civil, con esto no quiero decir nada, ahora lo explico, está la necrópolis, el cementerio. Cementerio romano. No nos metas en un problema. El cementerio romano. Y lo sabemos porque hay una noticia en el año 50 y tanto de una señora que está haciendo obra en su casa y aparece una tumba y la limpian. Y, joder, es una tumba romana y la fotografía se ve con sus tégulas, con sus cacharritos. Entonces, es una zona que está ya muy tocada, pero todavía quedan algunos patios. Entonces, pues, bueno, es otra zona que también tenemos más o menos controlada. Sería curioso investigarlo. Pero fíjate, se podría dar el caso, ya por soñar, y como este sueño de Villa Antiopa al final se ha hecho realidad. Claro, tú tienes licencia para soñar. O sea, tú has conseguido esto. O sea, tú tienes ya 2 o 3 sueños Imagínate gratis. que podamos excavar algún día la necrópolis y aparezca el nombre del dueño de la villa. ¿Qué podría pasar? Eso sería la hostia. Sería ya la hostia que apareciera, que puede pasar, ¿eh? Porque Publio y Cornelia son nombres ficticios. Sí, son Publio y ficticios, Cornelio. claro. Publio y Escipión. Pero imaginad que aparece la estela, ¿no? Sí. Funeraria con el nombrecito del colega y esto sería ya la releche, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Y esa, si me permitía, era la otra duda que tenía, que ¿de cuánto tiempo de explotación podemos hablar en la villa? ¿Cuánto tiempo de duración estuvo aquello activo, si es que se puede saber? Sí. Además, afortunadamente la arqueología es bastante precisa en ese aspecto, ¿no? Y las cronologías más o menos las tenemos aquí dadas. Hombre, no te podemos decir 18 de febrero de 1300, pero sí sabemos claramente que la villa de Villa Antiopa se construye a finales del tercero, principio del cuarto, aunque ya hemos dicho que hay una villa anterior en la Loma, y que se abandona al principio del sexto. ¿Por qué lo sabemos? Primero porque los mosaicos originales, hay mosaicos más modernos, de época cristiana ya, pero los mosaicos originales, entre ellos el Satir Antiopa, son claramente de final del tercero, principio del cuarto, y después la villa está en uso como villa, es decir, como residencia, en torno al siglo IV avanzado, pero ya sabemos que en el quinto se abandona como residencia y se utiliza como explotación agrícola, ganadera, como muchos cortijos de los Montes de Málaga que se utilizan como cabrerizas, ¿no? Y lo sabemos porque en el Oecus excavé un muro que compartimentaba el espacio y que tiene una cerámica clarísima, que es una GEI 61, que es de segunda mitad del siglo V. Y ahí es cuando ya se abandona, posiblemente un poco antes, como villa. Y sabemos que en el siglo VI, principio del VI, se expolia porque tengo un depósito de cerámica de esta época muy interesante en una zona muy reducida que indica cuando ya el edificio desaparece y expolian totalmente todo lo que es lo emergente. Además es muy curioso porque la estratigrafía de Villa Antiopa es muy, muy interesante, porque lo normal es que hubiese una variedad importante de estratigrafía en las distintas dependencias. A mí me sorprendía que la textura, los contenidos de todas las habitaciones era exactamente igual, menos donde apareció el señor Baco. Y eso explica por qué el señor Baco está ahí. Porque el señor Baco, cuando se expolia la villa, no lo vieron, porque se derrumbó bastante antes del expolio. Sin embargo, todo era muy homogéneo la estratigrafía, tanto en una habitación como otra. Y me di cuenta, el tema del expolio, porque resulta que la lucerna con el crismón tiene 2 partes que pegaban.
la parte de abajo y la parte de arriba. Pues una parte me apareció en una habitación y la parte superior me apareció en la otra punta. Claro, nosotros tenemos bastante memoria fotográfica y digo, coño, esto parece que es la misma lucerna, efectivamente pegaba. Y la fuentecita que hay de mármol, lo mismo. Apareció una parte en un sitio y la otra parte en otra. Por eso tienen distintas texturas, ¿no? Ahora cromáticas. Y lo pegué. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que desmontan todas las estructuras, lo que hacen es que colmatan todos los espacios con tierra y escombros de edificios colindantes. Por eso hay cachos de cerámica que son del mismo cacharro en un sitio y en otro. Es una cosa muy curiosa. Y lo tenemos bastante bien estudiado eso, ¿eh? Muchas gracias. Lo que sí que al ver las villas de gente de dinero de esa época, vemos la caída, la derrota de la estética. Ahora ves una casa de un multimillonario y todos los colores son fríos, parece que no es parece un catálogo, pero en cambio ves gente con sus mosaicos de y ahí Antiopa. tenemos que tener en cuenta que las paredes eran chillonas a muerte. Ahí estaban llenas de colores, de escenas, de pajaritos, geométricas, naturaleza. es decir, eran bastante chillones, ¿no? Que ahora a lo mejor nos chirría un poco, ¿no? Pero sería increíble. Y los techos también decorados, una cosa impresionante. Un viaje cromático increíble. Espectacular. ¿Alguien más por ahí? Sí. Nada, quería preguntar, porque aquí en Rincón de la Victoria también tenemos la Cueva del Tesoro. Y yo había escuchado, y os quería preguntar por ello, que en la Cueva del Tesoro se había escondido Craso. ¿Eso es cierto? ¿Es la cueva en la cual supuestamente le traían mujeres y le traían comida cuando estaba escondido? Eso es peor que el druida, que la película esa. Vamos a ver. Es que la Cueva del Tesoro, yo soy un talibán para eso, ¿sabes? Para la Cueva del Tesoro. La Cueva del Tesoro tiene la desgracia de que todas las leyendas que se le ocurrían colgado la colocaba ahí. Porque en la Cueva del Tesoro no tenemos una leyenda, tenemos unas cuantas. Tenemos 4, nada más y nada menos, ¿eh? Y eso ha causado, en principio, que sea muy famosa, porque tiene muchas leyendas y a todos los colegas, ¡ah, hostia, qué guay! Con Craso encaja. Con Craso. Pero eso le ha quitado el valor científico que tenía, que ahora se está recuperando, afortunadamente, y sobre todo causó la gran destrucción de la cueva. Es decir, todo lo que era el interior arqueológico de la cueva fue destruido por el dichoso tesoro. Por tanto, no estuvo Craso, no estuvo Noctiluca, no estuvo los reyes almorávides escondiendo el tesoro y no estuvo el fantasma del suizo. Prohibido divertirse. Decir, una puta locura. Todo eso está allí metido. Todos ahí. Todo. Que no cabe más gente. Entonces va la gente a la Cueva del Tesoro y no se habla de las pinturas, de los prehistóricos, de lo que se tiene que hablar, de la geología tan espectacular y única que tiene la cueva. Hablamos de estas 4 cosas y dices tú, la hostia. Y además ha fosilizado, sobre todo Noctiluca. Noctiluca está por todo rincón. ¿Y cuál es el tesoro? El tesoro es la... Bueno, el tesoro... ¿Cómo Victoria's Secret? ¿Cuál es el secreto? El tesoro son 2. Primero, que Manuel Laza, que fue el que dinamitó y reventó la cueva, no se daba cuenta que el tesoro era la cueva, y los 7 millones de euros que le ha tenido que pagar el ayuntamiento sí a los herederos de Manuel Laza, que efectivamente había un tesoro, hostia. Ni Alibaba, 7 kilos, ¿no? Entonces, es una desgracia, lo de la Cueva del Tesoro, pero afortunadamente ahora hay un equipo de investigación, están saliendo pinturas rupestres por todos sitios, y se le está dando la gran importancia científica que tiene a nivel mundial, la Cueva del Tesoro, a pesar de su destrucción parcial, ¿no? Entonces, no estuvo... Es decir, no hay evidencia científica y aparte que es que cuando se habla de Craso que se escondió en una cueva no dicen que fue esa. Cueva. Fue una cueva. Y ojo, y las leyendas pueden ser verdad o mentira. Que se cuentan historias y muchas veces es para mitificar el personaje, etcétera, etcétera. Ojo, es que se escondió allí una cueva. Sí, lo de Craso es un personaje que Plutarco, cuando nos cuenta su vida, lo hace como ejemplo. Claro. Y también nos cuenta que era un personaje muy campechano, entonces la leyenda está metida ahí. Entonces era el tan campechano, tan sufridor, que se metió y vivió mucho tiempo. Puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? Para engrandecer al personaje, ¿eh? Cuidado. Pero a veces hay que creer. A veces hay que creer. Sí. Vale, vamos a hacer una más aquí. Aquí el concejal de la Cueva del Tesoro le teme cuando yo hablo.
Hola, buenas tardes. Muy buenas. Lo primero, muchas gracias a ambos por este rato que nos habéis hecho pasar. Son dos preguntas muy cortitas. La primera para el señor Salado. Más allá de esta Villa Antiopa, que yo soy vecino del Rincón y ya la conocí hace 2 años y me encantó. De hecho, vino una amiga nuestra el año pasado y también la llevamos uno de los sitios, igual que a Frigiliana, A peregrinar. etcétera. Villa Antiopa fue una de las que la trajimos. Pero también entiendo que a nivel romano aquí en España es algo más bien desconocido, ¿no? Es el Teatro Romano de Mérida o... ¿Qué otras villas o sitios parecidos hay como tesoros desconocidos en España que se puedan visitar? Bueno, de Villa Romana, hay que decir que en Rincón de la Historia, vamos a empezar, también tenemos un yacimiento romano interesantísimo por descubrir, que es, los que conocéis Rincón, donde estaba el Supersol antes, Subpeco, actualmente. Sí, sí. Pues todo ese llano es la necrópolis, el cementerio de Vespasiano. Y ahí se iba a hacer una biblioteca, la biblioteca municipal, y cuando se empezaron la obra aparecieron unos sillares enormes. Excavamos y apareció un edificio del siglo II después de Cristo con unos sillares almohadillados espectaculares, con una reforma en el siglo III y abandonado en el siglo V. No sabemos muy bien qué es porque pudimos excavar un trocito y el edificio se desarrolla hacia el este y se mete debajo de unos chalés que no han afectado seguramente porque hay bastante potencia y llega hasta un arroyo que se llama Arroyo Pajarito. Pensamos que son unas termas. No están en el elemento claramente donde están las zonas calientes, donde están todos los suspensores, pero posiblemente sean las salas auxiliares porque apareció un balsamario de bronce del siglo IV, precioso, con unas escenas de caza que se puede ver en el Museo de Málaga, en el Museo Arqueológico de Málaga, y ese es un yacimiento que está por descubrir porque al final se trasladó la biblioteca a otro sitio y eso está allí para en un futuro poder seguir excavando y ver exactamente qué naturaleza tiene el yacimiento porque me parece muy interesante y no teníamos noticia absolutamente de nada. La propia Vespasiana, como dice el topónimo, es un fundus de época tardía que después se convierte en una alquería andalusí. Pero en la provincia de Málaga tenemos unos yacimientos romanos muy potentes. Quitando el Teatro Romano, que ya lo conoce, acaba de abrirse una villa romana que es impresionante, es decir, mucho mejor que Villa Antiopa. Sí, hombre. Mucho mejor, sí, hombre. De verdad, ¿eh? Es impresionante, que es la villa de la estación de Antequera. Es alucinante. Solo se ha excavado un 10% de la villa. Y tiene unas salas, un atrio. Bueno, impresionante. De hecho, lo vinculan con la familia imperial porque apareció una escultura de Nero germánico. Ostras. Y eso es muy raro. De las pocas esculturas que aparecen de este colega. Y posiblemente estuviera vinculado con la familia imperial. Es un yacimiento, de verdad, si podéis ir a verlo, impresionante. Y solo está el 10% excavado, porque es una villa gigante. Villa Antiopa es una villa muy pequeña, ¿eh? Lo que vosotros estáis viendo en Villa Antiopa es el 100% de la residencia, quitando un poquito de la entrada que se mete debajo de la carretera. Pero la residencia era eso. Es una villa muy pequeña para lo que eran las villas, ¿no? Entonces, ese es un yacimiento interesantísimo. En Marbella está la Basílica Paleocristiana de San Pedro, que está bien, es decir, está muy bien, pero no está bien musealizada, y está la villa de Villaverde, de Río Verde, perdona, la villa de Río Verde, que fue expoliada con la Medusa, que es una villa que también está por excavar entero, pero parcialmente se puede ver. Alto Imperial, que es maravillosa, con unas escenas de cocina, bueno, y después está de las bóvedas, unas termas cerca de San Pedro, entre San Pedro y Marbella, que es una de las mejores termas conservadas, que no las conoce absolutamente nadie. Y se llama de las bóvedas porque están en las bóvedas. Imagina cómo está el edificio. Impresionante. Lo que pasa es que Marbella es un desastre en patrimonio histórico. Un puto desastre, ¿no? Tiene unos yacimientos arqueológicos impresionantes y está que se caen. Pero bueno. Y después en Fuengirola están haciendo un trabajo magnífico,
En Suail, en el castillo, están excavando la ciudad de Suail con unos resultados fantásticos, y está la finca del secretario, que es la parte industrial de una villa alto imperial impresionante también. Eso en la costa. Después, en Torrox, está la villa del Faro, que era también una villa con un alto imperial hasta el siglo V, VI, pero ahí se conservan unos muros muy potentes, pero no hay mosaico y eso, pero también hay un cierto de interpretación de lo que es la villa. Eso aquí, pero después tenemos el Salar, que es el pueblo del Salar, cerca de Loja, que es una villa impresionante, pero es alucinante. Está muy cerca de aquí, ¿eh? Cogéis la autovía hacia Granada y antes de llegar a Loja hay un desvío del Salar. Pues la villa es digna de ver. Fuente Álamo, La Olmeda... Estaba pensando en esa, porque es la que Olmeda tenemos es unas también. villas tan bonitas, Almedinilla... Y la segunda pregunta era para Iván. Bueno, esta debe estar bastante ya harto, pero tengo tanta teoría sobre esto y además creo que no es así, que ya que tengo a un experto prefiero preguntárselo. Volviendo al tema de películas de cine de Hollywood, el pulgar hacia arriba y hacia abajo con los gladiadores. Sí, el pulgar hacia arriba, hacia abajo también es que este tipo de representaciones, vamos a recapitular. Lo que sabemos de la antigüedad muchas veces nos viene dado por el arte, por los cuadros, porque a la hora de representar la antigüedad, el arte se basa en textos antiguos, y nosotros, cuando nace el cine, finales del XIX, principios del XX, para recrear esa antigüedad, hemos visto el saludo romano, se basa en escenas del arte. Entonces hay un cuadro, creo que es de Jerome Polique Verso, que es la escena en la que están en el Coliseo, que están todos con el pulgar abajo. Y claro, la fuente antigua dice Polique Verso, el pulgar girado, no dice hacia dónde. Entonces aquí hay toda una discusión, porque actualmente el pulgar arriba por abajo está descartado. Sabemos por pinturas, sabemos por relieves, sabemos cómo se rendían los gladiadores. Levantando la mano se rendían los gladiadores, pero no sabemos el gesto. El gesto hay entre cerrar la mano y guardarla, así como vida, o para la muerte, lo que hacemos actualmente también. Es gesto que es bastante lógico. Por lo que yo creo que más que gestos, lo que se haría sería gritar, como actualmente en un estadio. Si hay abucheos o si hay aplausos, pero los gestos han quedado por el arte. Además es un gesto que mola, o sea, es muy gráfico, es bien, mal, porque tenemos asociado arriba bien, abajo mal, mátalo o libéralo. Pero es un mito también perpetuado por el cine y por el arte. No sabemos exactamente a ciencia cierta, hay discusión, pero hay quien dice que es guardar para perdón y para pedir la muerte, la yúgula, para pedir la muerte del gladiador. Que sabemos también que no morían tantos gladiadores, no era un oficio tan peligroso, morían, pero no tantos, porque eran un bien económico del lanista. Eran una inversión y no quieres que a tu Cristiano Ronaldo de turno se lo cargue un galo recién llegado. Entonces aquí tenemos también eso y es un mito y lo que se cree es eso, la yúgula y guardarlo, puede ser. Y todavía está, a día de hoy, todavía en las películas, ¿eh? Es alucinante, es uno de los mitos que cuesta mucho quitarse, porque está tan arraigado que se ha asociado ya a Roma. Es como el ave César, los que van a morir te saludan, que tampoco se pronunció nunca, como el tema de en Gladiator, los animales con gladiadores. Había gente que se entrenaba específicamente para luchar contra fieras, contra bestias. Eran los buenatores. Esos luchaban, los gladiadores no, los gladiadores luchaban gladiador contra gladiador, las diferentes disciplinas, para dar el mayor espectáculo posible, porque era un espectáculo. No había tantas matanzas. No. No se mataba. No se mataba tanto. No se mataba tanto, es mentira. Me gusta mucho una escena de Yo, Claudio, una serie genial, muchas cosas también a superar, pero muy buena, en la cual Livia va a hablar con los gladiadores y dice: dejad de usar sangre falsa, pelead de verdad. Tampoco era como el pressing catch, pero no morían tanta gente. Se pegaban de verdad, había de verdad y demás. Creo recordar, en las termas de Diocleciano, creo que son las que están al lado de Termini, hay una serie de escenas y hay un mosaico de un gladiador que la cara, dices, no eres el lápiz más afilado del estuche. O sea, tiene la cara ahostiada, tiene las narices así, como un boxeador actualmente, a hostias, el cuerpo deformado, la cara deformada. O sea, ¿cómo acababa un gladiador? Estaban deformes absolutamente por la alimentación, no estaban musculados fibrosos, sino que tenían su capa de grasa para poder resistir. Eran auténticos mazacotes algunos gladiadores y no eran los más espabilados de lo que era la República y el Imperio.
precisamente. Pues la última, ¿nos dejáis la última? La última y nos despedimos bien. O sea, 8:30, ¿eh? Estamos bien, se nos calienta la boca. Gracias por todo, sois maravillosos los dos y tal. Tengo la doble nacionalidad, soy malagueño y gaditano. No sé, más bien de San Fernando, Cádiz. No sé si habéis conocido de que se está hablando mucho en Cádiz, en San Fernando concretamente, del hallazgo del templo de Hércules. ¿Tenéis noticia del tema? Ostras, no tenía idea qué ha pasado. Pues le digo, todo San Fernando habla del tema. Vale. Y Cádiz también, por supuesto. El templo de Hércules, el templo de Hércules, famoso, sí, el famoso, donde Aníbal fue para allá. Famoso Hércules. Dice la noticia, bueno, esto se sabe. Dice la localización del templo de Hércules en San Fernando está más cerca de descubrirse o algo así. ¿Cuál es el medio? El medio Diario de Cádiz. Es que a veces, sin caer en... Sí, nos metemos. Sí. Cuando veáis noticias arqueológicas, me estoy cerrando una puerta más, de medios como Muy Interesante, que salen muchas veces noticias de cosas arqueológicas, es el bait. Tiran del bait, porque vivimos en la época de clickbait, de se ha descubierto la tumba de Asdrúbal. Entras y luego dices, no, se cree que quizá hay una hipótesis. Entonces, como no lo sé, no voy a meter. El primer malagueño. Sí. Cuando no existía ni Málaga, ¿no? Un tío de 20.000 años antes de Cristo, el Trajano, primer malagueño. Trajano y Adriano, los españoles más ilustres. Cada año sale igual, sí. Pues no tengo ni idea, lo voy a mirar. Pero sería alucinante. Porque en Cádiz se habla mucho del tema, en San Fernando más concretamente. Bueno, tendría que estar en algún lado. Sí, es cierto que se están realizando... Además, perdón. El tema de Santipetri lo conocéis, sí. ¿no? El castillo de Santipetri. Es muy... Ahí hay también muchas leyendas, ¿verdad? Que las leyendas tienen mucho de verdad y mucho de mentira. Pero yo qué sé, cuando vas a la marea, en Cádiz, que las mareas son, como sabéis, muy amplias, dicen los antiguos que había un camino que llegaba al castillo de Santipetri y se podía ir andando, que es una isla, como sabéis, ¿no? El castillo de Santipetri. Pues iba andando. Ahora, bueno, hoy no se puede. No lo sé. Si lo demuestra la arqueología, de todas maneras los arqueólogos somos también muy dados a cuando excavamos algo lo mejor, esto, es decir, también un poco de ego y un poco... hay que ser más prudente. Sí. Entonces, bueno, si los compañeros dicen que es el templo de Hércules, pues será, ¿no? No lo sé, pero lo tienen que demostrar, evidentemente. Pero es que es posible, que es posible. En algún sitio tiene que estar. En algún sitio tiene que estar. Y aquí no le va a gustar. Que no sería el único, ¿no? Claro. Yo supongo que habría más. Pues con esto ya... Gracias por todo. ¿Dime? Que gracias por todo. Muchas gracias a ti y a todos los que habéis venido. Con esto nos vamos a despedir ya, este programa especial. Muchas gracias por venir. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa de Roma Eterna. Muchas gracias.